Cuando pueda empezar me lo dice, Regina. Bueno, usted es Manuel Candalija Valle, ¿verdad? Correcto, así es. Manuel, le vamos a tomar declaración como investigado, le voy a informar de los derechos que le asisten en esta declaración. Tiene usted derecho a no confesarse culpable, no declarar contra sí mismo, no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, estar asistido por un abogado. A ver, Manuel, conoce usted los hechos por los que va a declarar, ¿verdad? Se intervino su correo electrónico, se le notificó personalmente a usted el auto donde se acordaba. Estamos investigando la creación y adjudicación del puesto de trabajo coordinador de las actividades de los conservatorios y su posterior cambio a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Lo que se investigan son presuntos delitos contra la Administración Pública y usted está aquí hoy como jefe de servicio de actividades culturales, juveniles y deportivas que formó parte de la comisión asesora para la elección del candidato al puesto de trabajo. Posteriormente, como actual director del área de Cultura, Deporte y Juventud, usted rubricó el informe sobre las actividades de David Sánchez, que consta unido a las actuaciones. Dígame, Manuel, en primer lugar, ¿usted quiere declarar sobre los hechos? Sí. Bueno, pues dígame en primer lugar, Manuel, ¿qué puestos ha tenido usted en la Diputación y la cronología de los mismos? Bueno, antes de nada quería decirle que me gustaría declararle ante usted, ante sus preguntas, la pregunta del fiscal, evidentemente, y de mi señor letrado de defensa. Mire, yo entro en la Diputación de Badajoz en el año 2015, en diciembre de 2015. A mediados de día 15 de diciembre de 2015 entro en Diputación de Badajoz y empiezo a trabajar como jefe de servicio de actividades culturales, juveniles y deportivas. Es inicio de legislatura y estoy como jefe de servicio hasta final de esa legislatura, el año 2019. En el año 2019 vuelvo a seguir siendo jefe de servicio, pero en ese momento ya soy de actividades culturales y deportivas, ¿vale? Aunque está dentro del mismo área. Y estoy así hasta el 25 de agosto de 2023. A partir de esa fecha, del 25 de agosto del 23, soy director del área de Cultura y Deporte de la Diputación de Badajoz. Y actualmente lo sigue siendo, ¿verdad? Sí, actualmente lo sigo siendo. Muy bien. Manuel, vamos a empezar cronológicamente. En el año 2016, usted sabe que entre septiembre y octubre es cuando se decidió la creación del puesto coordinador de actividades de los conservatorios. Correcto. Dígame, ¿cuándo tuvo usted por primera vez noticia de la creación de este puesto? Yo desde que entré en el área de cultura de Diputación de Badajoz siempre he sabido de la necesidad de ese puesto porque era, al igual que otras necesidades de otros puestos, ¿de acuerdo? En el año 2016, cuando se va a formar los presupuestos del año siguiente, del año 2017, siempre hay una reunión en septiembre, ¿de acuerdo? A partir de septiembre, pues se hace una propuesta para que haya una reunión donde van todos los directores, donde están los directores de área y a partir de la dirección de área se asciende esa propuesta a la diputada delegada, ¿de acuerdo? La diputada delegada sobre el... Espere un segundo, por favor. Regina, por favor, cuelguen el teléfono y quítele la voz al teléfono porque es que no se oye, no estoy oyendo bien a este señor. Bueno, quítenle la voz al teléfono, por favor. Perdone, continúe usted lo que me estaba diciendo. Sí, le estaba diciendo que después de verano, normalmente en septiembre, siempre se hacen las propuestas de las necesidades para el presupuesto del año siguiente, del año 2017. Normalmente las propuestas parten de la dirección del área, se elevan a la diputada delegada y la diputada delegada lo lleva a Junta de Gobierno. Ellos tienen una reunión antes de final de año, que es la reunión de presupuestos que llamamos sobre el mes de octubre. Y finalmente se aprueban esos presupuestos y esas plazas a finales de diciembre, que es cuando se suele hacer normalmente el último pleno de año es cuando se hace la aprobación de presupuestos. Yo tengo constancia de que se va a crear esa plaza en ese punto, septiembre, octubre aproximadamente. ¿Recuerda usted quién se lo dijo a usted concretamente? ¿A quién se lo oyó usted primero? Yo lo comenté con la dirección de área. Me dijo que bueno que se iban a tomar una serie de medidas, con una serie de deficiencias que había en los conservatorios. ¿Con Elisa Moriano? Sí, con Elisa Moriano, perdón. ¿Ella fue la primera persona que le nombró a usted el nombre del puesto en concreto de coordinador de las actividades de los conservatorios? No, el nombre no, me dijo la necesidad que existía en los conservatorios de nombrar a alguna persona que coordinase esos conservatorios, como me dijo otra serie de puestos de otros sitios de otros centros que también dependen del área de cultura. ¿Usted en ese momento tenía relación con los directores de los conservatorios? No, yo era jefe de servicio de actividades culturales, de los servicios centrales. La relación que yo puedo tener con los directores de los conservatorios es cuando, por ejemplo, se hace una actividad conjunta de todo el área y a lo mejor los alumnos y alumnas de los conservatorios van a tocar, por ejemplo, a una actividad que hagamos entre todos, de todo el área. Entonces, los servicios centrales se encargan de suministrar todo lo necesario para que esa actividad tenga fruto. Usted entonces el trato directo lo tenía con la directora. Sí, claro. Que era Elisa Moriano en ese momento, ¿verdad? Mi superiora, sí. Bueno.
En cuanto al procedimiento de adjudicación, usted sabe que bueno, se crea este puesto y luego hasta mayo del 2017 no se pide por Elisa Moriano y por Cristina Núñez, por la directora y por la diputada, que se pide por urgencia. ¿Usted sabe esa petición por urgencia a qué se debió? Si se refiere al documento con el que se pide, es un documento tipo. Lo único que se hace es cambiar el puesto y siempre hay una coletilla que se dice que porque en la mayor urgencia y brevedad se cubra la plaza o algo así, me parece que pone. Sí, pone exactamente dada la necesidad y urgencia de que sea Sí, cubierto a la así. mayor brevedad posible. Así es. ¿Eso se pone siempre? Es una coletilla donde cuando solicitamos una plaza, pues tenemos un documento tipo y se rellena y se solicita al recursos humanos. Pero entonces no quiere decir eso que existiera de verdad esa necesidad y urgencia. No, no existe en principio necesidad y urgencia, más que la urgencia era que tenía que empezar el curso siguiente en septiembre y ahí debería estar ya la persona coordinando esas actividades. Entonces estábamos en mayo, me parece que era, y claro, entre que se hace el procedimiento, se hace la selección y demás, luego el nombramiento tenía que ser antes de septiembre, para que cuando empezara el alumnado en septiembre, el siguiente curso, 2017-2018, evidentemente ya estuviera el coordinador de las actividades paralelas al conservatorio. Manuel, usted intervino directamente en la comisión asesora para la provisión del puesto, ¿verdad?, Correcto. de coordinador de las actividades de los conservatorios. Sí. Tengo aquí dos actas de esta comisión asesora. Una el acta número 1, que se denomina de 26 de junio del 2017, en la que se dice que están como asistentes Elisa Moriano, Manuel Candalija Valle y Félix González Márquez. Correcto. Usted lo recuerda, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Se dice que a las 9:30 de ese día se procede a estudiar los expedientes presentados por los 11 aspirantes y, en primer lugar, se procede a fijar los criterios de valoración de los currículos presentados. Y ustedes le dan una serie de puntos a cada uno de los méritos que se pedían en la convocatoria, concretamente a titulación de profesor superior de música, dirección de orquesta, 15 puntos. Titulación de profesor superior de música en otra especialidad, 10 puntos. Lo recuerda usted, ¿verdad? Sí, yo le digo cómo lo hacemos. Normalmente hay una selección en la cual te incluyen en un tribunal, en este caso una comisión de valoración, que era lo que era, una comisión de valoración. Te lo dicen como una semana antes, 10 días. Tienes que esperar a que salgan las personas que van a optar ese puesto, suele salir 3 o 4 días antes. Y lo que hago durante ese tiempo, una vez que me seleccionan, es pues leerme las bases. Cuando nosotros llegamos el día 26, lo que hacemos es pues, cotejamos las bases, ponemos en puntos en común las personas que estamos allí, si tenemos alguna duda sobre alguna de las bases de la convocatoria, si hay algo que tengamos que decir. En ese momento no había nada. Lo único que había unos criterios de valoración, que eran 13 criterios de valoración, pero no venían puntuados. Es algo también habitual. Lo que hace la comisión es valorarlo y puntuarlo. Hasta un máximo, nosotros normalmente lo solemos hacer hasta un máximo de 100 puntos. El objetivo es que cuando tú vas dando los diferentes criterios que tiene cada aspirante, pues poder puntuarlo para que después salga una tabla cuántos puntos recibe cada aspirante en función a esos pero criterios. cuando ustedes ponen esos puntos, ¿Sí? ¿ya habían visto los currículums? No, hombre, eso no podría ser así nunca. No. Nosotros llegamos, cotejamos las bases, vemos los criterios de valoración y hacemos la puntuación de los criterios. Y después tenemos un sobre cerrado que viene de recursos humanos, abrimos ese sobre, 1 o 2 sobres, no sé cuáles los que quepan, abrimos los sobres y luego es cuando vemos los currículums. Nosotros no, sería no es sé. que el otro día no me dijeron eso, por eso se lo pregunto. Es que en el acta concretamente se pone que en primer lugar se valoran los expedientes presentados por los 11 aspirantes y después de que se hayan valorado, dice, se procede a fijar los criterios de valoración de los currículos presentados. No, pero... Entonces yo, claro, me pregunto, si ustedes ponen la puntuación una vez que ya han analizado los currículums, es muy fácil predeterminar a la persona que se le va a dar el puesto. Tan fácil es como darle la máxima puntuación a los méritos que tiene esa persona. ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? Así hubiera sido, pero no, así no sería, porque si no sería, estaríamos incurriendo en una ilegalidad, ¿no? No, claro, por eso lo pregunto. Entonces usted me dice que no, que los currículos no lo vieron en ningún momento, que primero pusieron la puntuación. Nosotros vemos las bases, vemos los criterios para la selección. Se puntúan los criterios de selección en función de la importancia que nosotros le demos. Por ejemplo, el primero que viene, creo que era director de orquesta, pues sí, se le pone 15 puntos. El siguiente, creo que la segunda titulación también musical, pues 10 puntos. La tercera, una segunda o una tercera titulación que tenga, que no tenga que ver, pero que también sea titulación académica. Y se va puntuando así, con criterios. Vale. Además, yo recuerdo que esas bases fueron fáciles porque de los 13 criterios que aparecían, los 9 primeros eran objetivos, digamos, que decir, o lo tenías o no lo tenías, tenías el título o no lo tenías, presentabas el proyecto o no lo presentabas. ¿Y la máxima puntuación por qué se le dio a la dirección de orquesta?
porque era lo que le dieron más importancia. Pudieron que el criterio que era primero era el de dirección de orquesta y por eso le dimos 15 puntos. Y el segundo le dimos creo que 10. Eso lo pregunto porque luego en el desarrollo del puesto se ha visto que este señor dirigió la orquesta en muy pocas ocasiones. Por eso me llama la atención que le dieran la máxima puntuación. Y otra cosa, Manuel, ustedes cuando forman esta comisión, ¿no es normal que en esta comisión para elegir a una persona que va a ser coordinador de actividades de unos conservatorios se integre a una persona especialista en esta materia? ¿En qué materia? ¿En cultural? En materia de conservatorios. Sí, pero de gestión cultural. Lo que se estaba buscando era una persona que iba a coordinar las actividades paralelas del conservatorio, Claro, lo que es un gestor cultural. ¿Y no haría falta un experto en conservatorios? Mire usted, yo soy O en formación musical, quiero decir, porque es que la señora Elisa Moriano, que es la directora del área, me dijo el otro día que ella lo que tenía era una filología hispánica. Sí. ¿No es normal que ustedes integren en esta comisión un experto en la materia específica para la que seleccionan el puesto? Mire usted, señoría, en ese momento no estábamos eligiendo un músico, no se le hizo ninguna clase práctica de música, es decir, no escuchamos ninguna nota musical ni tocó ningún instrumento, lo que estábamos era valorando un gestor cultural. Yo soy licenciado en Historia, tengo un máster en Patrimonio Cultural, otro máster en Relaciones Institucionales, soy también gestor cultural y soy experto en Gestión Cultural por la Universidad de Extremadura. Yo me considero que puedo tener los suficientes méritos para poder estar en esa comisión de valoración, sinceramente. Muy bien. Al día siguiente hay el acta número 2, que se reúnen ustedes justo al día siguiente y hacen una serie de entrevistas a los candidatos. Correcto. En esta ocasión ponen el acta que están presentes Cristina Núñez Fernández, Elisa Moriano Morales, Manuel Candalija Valle y Félix González Márquez. Sí, ¿eso es cierto? Cierto. Cristina está al principio y al final de la reunión. Ella viene, nos saluda, saluda a las personas, pues no se convocaron a todos a la misma hora. Al principio había una serie de aspirantes, saluda a los aspirantes y tal, y ella, bueno, va a una reunión, sale, y luego llega al final también. Pero no está durante todo el proceso, lo que quiero decirle. ¿Y por qué no estuvo ella durante todo el proceso? Yo creo que se quiso quitar desde el punto de vista político de la selección, me imagino que sería eso, no sé. Claro, pero si luego es ella la que hace directamente la propuesta basándose en la entrevista, si no ha estado delante de la entrevista, ¿cómo puede valorar la entrevista si no había estado delante? La que hace la propuesta es la directora de área, que eleva la propuesta y lo firma con el visto bueno de la directora y lo lleva a Recursos Humanos. Pero entonces es cierto que Cristina no estaba delante cuando ocurrió la entrevista. En la primera entrevista, en la primera sesión no estuvo en ningún momento y en la segunda, los criterios de valoración no estuvo. Luego se le explicaron cuáles habían sido los criterios que habíamos seleccionado y a ella le pareció bien. Y en la segunda estuvo al principio y al final. Pero en las entrevistas no. En las entrevistas no estuvo, no participó en la entrevista. Muy bien. ¿Usted recuerda concretamente cuánto duró cada...? Porque lo hicieron en una misma mañana los 11 candidatos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuánto duró más o menos cada entrevista? Pues empezamos sobre las 9:30, terminamos a las 2:30, teníamos una valoración, son 5 horas, 11 aspirantes, en torno a 25 o 30 minutos. Algunos duraron 30 minutos y otros durarían un poco menos y algunos un poco más. Depende también, damos un poco de flexibilidad, es decir, puede estar 32 minutos y otros 15, depende de lo que tengan que aportar en esa entrevista. Pero en torno a media hora, 25 o media hora cada entrevista. ¿Usted recuerda exactamente la entrevista que le hicieron a David Sánchez? Sí, yo recuerdo parte de la entrevista. Sí, sí. ¿Recuerda? ¿Me puede usted decir lo que recuerde de esa entrevista? ¿Qué se habló allí? ¿Qué se le preguntó exactamente? Él hizo una exposición sobre el proyecto que presentaba. En ese proyecto que presentó ya presentaba un proyecto operístico que venía vinculado a los conservatorios. Yo siempre hago las mismas preguntas en ese tipo de comisiones. Primero pregunto que si conocen la Diputación, a la cual me contestó perfectamente. Pregunto concretamente si conoce el área de cultura dentro de la Diputación. También me contestó correctamente. Y además le pregunté sobre algunos de los programas que habíamos lanzado recientemente, como de Rule, que es un programa de artistas en el territorio de teatro profesional. También lo conocía, cosa que me sorprendió. Posteriormente le pregunté algunas dudas de su proyecto, del proyecto que había presentado, porque yo tenía dudas, yo tengo la vitola de funcionario, tengo la mentalidad de funcionario, ¿de acuerdo? Entonces a mí me costaba entender cómo iba a hacer un proyecto de ópera e introducirlo en unos conservatorios que están puramente reglados, donde hay unos directores de área, unos directores de conservatorio, donde hay unos profesores, unas aulas lectivas, etcétera, etcétera. Y él me estuvo explicando cómo lo quería hacer, como unas actividades paralelas que enriqueciesen la educación de los alumnos y de las alumnas fuera de su periodo lectivo, evidentemente, y la verdad que me pareció bastante interesante. Y luego siempre termino con una última pregunta, que es ofreciéndole un margen de mejora, es decir, ¿qué margen de mejora considera usted, conociendo el área de cultura, que podemos tener? Y me acuerdo que me
él incidió mucho, sobre todo, en dar más visibilidad a los cuartetos de cuerda, dar visibilidad a la orquesta sinfónica, etcétera, etcétera. Fue lo que me dijo en esa entrevista. Y Manuel, si había otros aspirantes, bueno, usted lo sabe mejor que yo porque estuvo allí, Sí. que habían tenido relación previa con los conservatorios, habían estudiado allí, algunos incluso habían dado Sí, sí. conciertos. ¿No valoraron ustedes en ningún momento que sería mejor que ese puesto fuera para una persona que ya conociera los conservatorios? Ya, señoría, pero nosotros le dimos el puesto a la persona que sacó más puntos en la entrevista. Claro, no, pero le pregunto que si no valoraron ese aspecto en ningún momento. Si usted me dice personalmente, hombre, a mí me dio pena, yo a muchos de ellos los conocía del conservatorio, pero la entrevista no le hicieron igual de bien y en los puntos de valoración de los títulos que tenían que tener, pues sacaron menos puntos. Entonces yo le tengo que dar el puesto a quien más puntos saca. No, pues lo demás no sería correcto. ¿Usted sabía en ese momento, Manuel, que este señor era hermano de Pedro Sánchez? Yo no lo sabía. Yo me entero porque se publica el listado de... Yo recuerdo que se publica el listado de los aspirantes un jueves. Lo recuerdo porque lo he memorizado, no porque tenga la memoria y me acuerdo de ese momento. Yo ese primer día no lo vi. A mí me llaman al día siguiente. Estaría en un acto, estaría haciendo algo, no sé, no lo vi. Yo lo vi al día siguiente, que era un viernes, ¿vale? Entonces yo veo el listado y lo primero que hago es ver si tengo familiaridad con alguno de los aspirantes o si puede haber una incompatibilidad para que yo sea miembro de la comisión de valoración, porque si hay una incompatibilidad lo tengo que decir y evidentemente no formo parte de ella. No encontré ninguna. Yo leí los nombres, vi algunos compañeros que eran del conservatorio y que se presentaban, pero que no tenía yo relación directa con ellos, ¿vale? Llega el fin de semana y es que las entrevistas son el lunes, día 26. O sea, la primera reunión es el lunes. No las entrevistas, perdón, la primera sesión que hicimos, la de la puntuación la que yo le he preguntado antes. Exacto. ¿Cuándo supo usted entonces que se presentaba entre los candidatos Yo cuando voy a hacer, señor? después de hacerle la entrevista es cuando me entero que ese señor es hermano de... ¿Después de hacerle la entrevista? Sí, después de hacer la entrevista. Quiero decir, cuando usted vio el listado al de día los siguiente, candidatos, al ver que los nombres coincidían, ¿en ningún momento pensó que era hermano de este señor? ¿Cómo que coincidían? Porque cuando a usted le darían un listado de los aspirantes y lo vería usted antes de hacer la entrevista, ¿no? Claro, o hasta que usted realizó la entrevista no sabía quién era cada uno. David Sánchez, no sé. Yo voy fulanito, tal, no sé qué, tal. David Sánchez, pues no caí... Pero es que pone David Sánchez Pérez Castejón. Quiero decir, hombre, que sería mucha casualidad que se llamara igual. Que sí, pero que en ese momento pues no lo sabía. No lo sabía. Otra cosa que le pregunto, Manuel, en las bases se pedía expresamente que se tenía que presentar un proyecto, que es el proyecto que usted me acaba de hablar de este señor. Uno de los candidatos, concretamente Salvador Rojo Gamón, no presentó el proyecto. Correcto. ¿Por qué no se le excluyó? Pues mira, no se le excluyó, eso lo valoramos también. Estuvimos en la reunión del día 26 y valoramos la posibilidad de qué se tenía que hacer con ese proyecto. Dentro de las bases existe una serie de requisitos básicos que son los indispensables para poder entrar en las bases, ¿vale? Creo que es la base cuarta. Y posteriormente hay otra serie de requisitos que son los evaluables, es decir, que tenga la titulación, que tenga tal. Y ahí entraba el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, asesorado por la persona que estaba de recursos humanos, por el compañero que hacía de secretario, se decidió que... ¿Cómo se llama? Dígame los nombres, por favor, cuando se refiere a cargos. Félix, aconsejado por él, nos dijo no se le puede excluir porque no es una causa... Félix González Márquez. Exacto, yo creo que viene después, o después, o no sé, así. Se dijo que no era una causa para poder ser excluible y lo que sí era una causa que no se le valoraba el proyecto. Aún así, al día siguiente, cuando el señor fue a hacer la entrevista, le dimos la posibilidad de que desarrollase el proyecto. Tampoco puso mucho interés, la verdad. Bueno, después de esto, se firma el contrato por este señor en julio del 2017. Desde ese momento, ¿qué relación tiene usted con él? La relación con David Sánchez es puramente de realización de eventos. Yo no tengo relación con los conservatorios como jefe de servicio, pero cuando él empieza a hacer las actividades, tiene que recurrir a mí para que hagamos los expedientes de gastos, los contratos de los músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, esas son las relaciones. Yo tengo ¿Con qué frecuencia lo veía usted, aproximadamente? Yo lo veía todas las semanas. Todas las semanas. No ¿Tenían todos los ustedes días. Reuniones? ¿Se comunicaban por correo electrónico? ¿Cómo lo solían hacer? Al principio empecé a mandar correos electrónicos, pero no me funcionó la estrategia. Lo que hacía era reuniones presenciales, porque era más eficaz, bajo mi punto de vista. ¿Y usted sabe dónde tenía el despacho este señor? ¿Usted estuvo en el despacho de este señor en alguna ocasión? Claro, muchas ocasiones. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo ha tenido durante todo este tiempo? Desde 2017, desde que entró, hubo unas obras de remodelación de la biblioteca y se hicieron un par de despachos y uno de ellos lo ocupó él. Hasta abril de 2023 estuvo en el conservatorio. Desde esa época, desde 2023, abril del 2023, que es cuando son las elecciones, en mayo son las elecciones,
hay, digamos, un vacío de cambio de directora y cambio de... Y entonces ahí ocupa los servicios centrales. Nosotros en los servicios centrales somos 15 despachos y tenemos 2 vacíos, ¿vale? Cuando digo despachos son puestos con ordenador y ahí estuvo con nosotros durante un año. Después de coger yo la dirección de área el 25 de agosto, señoría, yo en octubre hago la primera petición a Presidencia, a la Dirección de Presidencia de la Diputación de Badajoz. Le digo que tengo una serie de necesidades, entre las que había muchas necesidades y entre las que había una era un despacho para este señor. Se me dice que se está remodelando en ese momento toda la estructura. ¿Usted lo pidió por escrito? No, por escrito no. Una reunión con el director del área. Sí. ¿Qué le dijeron entonces? Entonces me dicen que se está reestructurando toda la Diputación de Badajoz, que hay movimiento de área, cosa que era cierto. De hecho, el propio área de cultura se había dividido en 3 áreas diferentes: bienestar social, igualdad y cultura. Y entonces buscaban espacios para diferentes áreas. Igualdad, por ejemplo, tuvo que estar en la residencia Hernán Cortés, que también depende del área de cultura, durante bastante tiempo hasta que se le puede habilitar un espacio. En octubre me dicen que no puede ser, entran las Navidades, y en enero ya me dicen que sí, que hay un espacio, que es el piso que se encuentra en la Plaza España, que va a ser ocupado por una serie de departamentos y también podríamos disponer nosotros ahí de un despacho, ¿vale? ¿Y por qué no es hasta mayo cuando este señor tiene allí el despacho? Pues yo hice la petición, hubo que preparar el despacho, poner internet, poner todo tipo de adecuaciones y se adecuó lo más rápido que se pudo, la verdad. Pero es verdad que todavía hay compañeros que no tienen habilitados despachos. Es que tengo aquí un escrito, ¿Sí? que está firmado por María del Pilar Gallego Navarro, que dice que con fecha 2 de mayo del 2024 y de forma verbal fue cuando recibieron la orden de trasladar varios muebles a dichas dependencias. Puede ser. Entonces, antes de mayo no habían recibido... Sí, yo hice en reiteradas peticiones, yo lo hice en febrero, después de Navidad, hice la primera en octubre. Luego, cada vez que nos reuníamos, nosotros tenemos reuniones de directores cada 15 días aproximadamente, los lunes, ¿vale? Y ahí se hacen las peticiones que todos los directores quieren. Y se les realizan al director del área de presidencia. El director del área de presidencia, evidentemente, pues el hombre intenta atender nuestras peticiones en función de las posibilidades que existen. ¿Y es normal, Manuel, usted que lleva allí tanto tiempo trabajando, que un personal de alta dirección no tenga despacho propio durante tanto tiempo? Que incluso David dijo que desde antes, porque él dijo que desde cuando volvió de la pandemia se encontró que el despacho estaba ocupado y él no tuvo problema en irse a Palacio, como dijo expresamente. ¿Es normal que un personal de alta dirección no tenga despacho propio? Tiene una mesa, o tiene un puesto si lo tienen los servicios centrales. Tiene su puesto. Para que usted se haga una idea, nosotros los 15 puestos que están en los servicios centrales no están ocupados todos, están ocupados por diferentes personas. Incluso muchos de esos compañeros y compañeras tienen teletrabajo, es decir, no van todos los días. Van a lo mejor 3 días y 2 días de teletrabajo a la semana. Esos despachos, lo único que tienes que hacer es sentarte, tú pones tu número de empleado y tu contraseña y automáticamente vas a tu servidor. Quiero decir, puedes trabajar perfectamente en ese ordenador. Además, él habitualmente trabaja siempre con el portátil, ¿eh? Siempre. Él conecta su portátil, lo mete en internet y es como trabaja habitualmente. De hecho, cuando viene a las reuniones conmigo a mi despacho, siempre va con el portátil. Manuel, pasamos al año 2022, porque luego le preguntaré por el informe que usted presentó sobre las actividades de este señor. Sí. ¿Cuándo es la primera vez? Bueno, sabe usted perfectamente que se le cambia la nomenclatura, ¿no? Y pasa a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí, lo sé. ¿De quién parte esa idea? ¿Dónde lo oye usted la primera vez? Esas ideas tienen que partir siempre de la dirección de área. La primera sí, que pero lo... no digo siempre, digo este cargo en concreto. ¿Quién se lo comentó a usted? ¿A quién se lo oyó la primera vez? No, a mí ese cargo, ese puesto en concreto no me lo comentan. Yo soy jefe de servicio y no tengo potestad para decidir si se hace o no ese cambio. Pero con la directora de área, no sé, en el momento concreto no se lo podría decir. Una fecha ¿No recuerda concreta. usted a quién se lo oyó la primera vez? Normalmente los cambios se hacen siempre después de verano, a partir de septiembre. Como lo he dicho anteriormente, con la creación de la plaza, pues igual con los cambios de nomenclatura, con los cambios de funciones y demás, ¿vale? ¿Usted intervino de alguna forma en este procedimiento de cambio de nomenclatura? No. Bueno, no sé si escribí algún papel ahora a petición de la directora de área o si le puse en firma algún documento a petición de la directora de área, que puede ser que me dijera, pues ponme en firma este documento y yo se lo pongo en firma, ella lo firma y va directamente a Recursos Humanos. Hay aquí una ficha, lo digo por todo el tiempo que usted lleva trabajando ahí o por el puesto que ocupa actualmente. Sí. La propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo está firmada con fecha 26 de octubre de 2022 a las 14:50. Puede ser. Se dice en esta ficha que se acompaña una memoria justificativa, una descripción de las funciones y una repercusión económica. En los 3 apartados
se le pone un tic como que se acompañaban esos documentos. Sin embargo, la descripción de las funciones nunca se llegó a acompañar. ¿Usted sabe por qué? Cuando se hizo la petición a Recursos Humanos, sí se le mandó las funciones y se le mandó el cambio de nomenclatura del puesto. Cambio económico no existía. La descripción de las funciones nunca está, y además hay expresamente un escrito de la Diputación donde se dice que no se incluyeron las funciones porque eran las mismas que tenía anteriormente. Pero no se llegaron a incluir nunca. Las mismas no, cuando se cambia la nomenclatura son las mismas más las de puesto de artes escénicas. Bueno, pues consta en el procedimiento que esas funciones nunca se incorporaron. Sin embargo, en los correos que constan en la causa sí que se llegaron a proponer, pero luego nunca se incorporaron al procedimiento administrativo. Concretamente, tengo aquí varios correos, uno de María Emilia Parejo, que antes le había enviado un señor que se llama Ángel Seco, sobre el que luego le voy a preguntar, sí, en el que se hace, una descripción de funciones del puesto de trabajo y expresamente se dice, se precisa la creación de este puesto de trabajo, que tendría las siguientes funciones. Funciones generales, diseñar y desarrollar las acciones relacionadas con la arte escénica de tipo lírico-musical en las zonas rurales de la provincia. Funciones específicas, diseñar las acciones de carácter lírico-musical y otras paralelas. Eso luego es contestado por un señor que se llama Julián Expósito Talavera, donde se dicen que quiten la mención a la palabra creación, porque creación no puede ser, porque si no tendría que ser provisto reglamentariamente. ¿Usted tiene conocimiento de esto, de lo que yo le estoy explicando ahora mismo? De ese correo no tengo, pero entran dentro de la lógica de trabajo hasta que se crea la plaza o se modifica la plaza. ¿Y usted puede decirme, como me afirmaron aquí el otro día, que aunque se habían basado en un reglamento que no llegó nunca a publicarse y que decía que estaba excluido de la mesa de negociación, esta modificación de puestos de trabajo sí que fue a la mesa de negociación? ¿Usted sabe eso? Yo sí sé que fue a la mesa de negociación. ¿Y me puede usted explicar cómo es posible que fuera a la mesa de negociación si la ficha de modificación está firmada el 26 de octubre a las 14:50 y la mesa de negociación fue el 25 de octubre, o sea, el día de antes? Pues puede ser que en esa mesa de negociación acordasen cualquier término y luego se hiciera una ficha de forma posterior. Hombre, pero no hay ninguna sería previa. Que primero se cree el puesto y se haga la ficha y luego pase por los controles posteriores que tenga que pasar, ¿no? No que se haga el día 25 de octubre la mesa de negociación, el día 26 de octubre a las 14:50 la ficha de modificación, el informe de legalidad firmado exactamente a la misma hora y el día 27 se celebra la comisión técnica y se incluye un anexo donde se dice que justamente ese puesto no hace falta que se emita informe por un reglamento del 2023. Yo no digo que no haya habido un informe previo o una notificación previa a Recursos Humanos. Digo que es de fecha posterior porque seguramente en esa mesa de negociación habría algún tema que se trató y se modificaría. Digo, no sé porque no lo sé. Pero digo en la lógica de las cosas, en la lógica jurídica y la lógica de las cosas. Si un puesto tiene que pasar por la mesa de negociación para que se hable sobre él, o se afirma que ha pasado por ella, ese puesto ¿no es lógico que ese puesto se cree antes a la mesa de negociación, no después? Ese puesto no tiene que pasar por la mesa de negociación, está excluido de la mesa de negociación. Pero aparte, si no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando que si aquí se ha afirmado rotundamente que ese puesto pasó por la mesa de negociación y la mesa de negociación fue el día antes, ¿no le parece a usted extraño? Se informaría en la mesa de negociación de ese puesto. Bueno, y en ese procedimiento de modificación, ¿usted sabe si en algún momento intervino el señor David Sánchez? No. ¿Se le dio trámite, se le informó en algún momento de que se le iba a cambiar la denominación del puesto? Las modificaciones de los puestos son siempre a interés de la institución, no del interesado. El interesado... ¿No tiene ese señor derecho a saber que se le va a modificar el puesto? Se le comunicaría después. ¿No lo sabe usted entonces Pero exactamente cómo se le comunica? Si la dirección de área considera que hay que modificar ese puesto, se modifica a interés siempre de la institución y a los intereses de los objetivos que se marcan los planes de la institución, nunca a la de un trabajador. ¿Y este concepto de oficina de artes escénicas, Manuel, de quién salió? ¿Usted lo sabe? ¿Él? Perdone, no lo he escuchado. El concepto oficina de artes escénicas. ¿Quién fue quien se refirió expresamente a esa denominación? Pues mira, el concepto de artes escénicas le digo porque... Oficina de artes escénicas. El concepto de artes escénicas o de oficina de artes escénicas le digo por lo que... Mira, nosotros en ese tiempo, desde finales de 2021, estamos trabajando en un plan de dinamización cultural que se aprobó a finales de 2023. En noviembre de 2023 se aprueba un plan de dinamización cultural, pero previamente ese plan de dinamización cultural evidentemente afecta tanto a las funciones, a los objetivos, como a las consecuciones que se quieren conseguir por parte del área y también a los puestos de trabajo.
En ese plan de dinamización cultural existe una línea, que yo creo que, no sé si lo adjunté al informe, creo que sí, es una línea específica de artes escénicas, donde existen diferentes programas del área de cultura. Teatro profesional, circo, badacalabra, de magia, etcétera, etcétera. Y dentro de ese abanico de posibilidades está la ópera. El proyecto de ópera, el proyecto de artes escénicas. Lo que se hace en ese momento es adecuar un puesto de coordinación de un puesto de alta dirección para que ocupe esa plaza de artes escénicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de beneficiarnos de la modificación de ese puesto y de que el plan pudiera tener la consecución y se pudieran ejecutar los objetivos. Manuel, usted hizo un informe amplio, ¿verdad?, que ha sido unido a las actuaciones. Usted lo recuerda exactamente, se estaba usted ahora mismo refiriendo a él. El informe ese lo tengo aquí delante. Sí. Sabe usted al que me refiero perfectamente, ¿verdad? Sí, perfectamente. Un informe detallado sobre las funciones esenciales y actividades realizadas por don David Sánchez Pérez Castejón. ¿Usted ratifica el contenido de ese informe? Sí, claro. Lo hice en su día y lo vuelvo a ratificar. Claro, además, vamos. Ese informe, digo, usted el 11 de junio del 2024. Vengo a decir en el informe que las funciones que realizaba el señor David Sánchez quedan en términos generales de forma residual comparada con las que tiene actualmente con la gestión de la Oficina de Artes Escénicas. Bueno, usted lo que dice expresamente es que a partir del año 2020 el proyecto Ópera Joven va tomando una dimensión cada vez mayor. Correcto. Que de 1 de octubre del 2020 a 30 de septiembre del 2021, don David Sánchez Pérez Castejón se encuentra en situación de excedencia voluntaria, retomando sus funciones el 1 de octubre del 2021. Momento en el que se centra fundamentalmente en el impulso y desarrollo del programa Ópera Joven, como línea prioritaria de actuación, siendo sus funciones de coordinación de actividades de los conservatorios cada vez más residuales. Correcto. ¿Usted pone eso expresamente? Sí, sí. ¿Verdad? Dice directamente en el apartado 10º, expresamente, que en la actualidad, o sea, refiriéndose usted a junio del 2024, que es cuando hace este informe, las funciones desempeñadas por don David Sánchez Pérez Castejón se vinculan principalmente a las anteriormente mencionadas sobre la coordinación del proyecto Ópera Joven y en ocasiones y de forma excepcional a la coordinación de las actividades vinculadas a los conservatorios. Eso digo en el informe. Usted lo ratifica, ¿verdad? Y es así. Sí. Quiero decir que inicialmente tenía una serie de funciones, que eran X, las que fueran. Esas funciones van creciendo conforme va pasando los años y el proyecto Ópera Joven coge una gran dimensión, con lo cual, si miramos con perspectiva las funciones que tenía originariamente y las funciones que tiene ahora, esas funciones originarias eran residuales comparadas con las que tienen ahora, con el proyecto Ópera Joven. Porque no solo hace funciones que vienen en su contrato, viene también funciones de coordinación de actividades de los conservatorios y de programas y proyectos que nacen de los conservatorios. Es que le pregunto sobre esa frase en específico porque los directores de los conservatorios nos dijeron el otro día, cuando declararon aquí, que ellos han entendido, además expresamente, que él se ha desvinculado de su anterior trabajo porque tiene un puesto nuevo y que ya no coordina las actividades de los conservatorios. Es más, que hay profesores, y concretamente en cada uno de los conservatorios, donde se le ha descargado un poco de su trabajo para que se ocupen de coordinar esas actividades, y las dos directoras no tienen correos con él, una desde mayo de 2023 y otra desde antes de la pandemia. Yo tampoco tengo correo con las directoras de los conservatorios, ahora siendo director de área. Claro, pero yo me reúno presencialmente pero usted no es coordinador de las actividades de los conservatorios, sino sí que tendría que tenerlas. Pero ahora mismo soy director de área, o sea, dependen de mí. Claro, pero quiero decir, ¿por qué me dicen entonces los testigos que este señor ya no se dedica a eso y usted me dice que sí? Él sí está haciendo el ciclo Santa Cecilia, el ciclo de jóvenes intérpretes, el ciclo de mujeres autoras, está llevando los conciertos de final de curso, hace una serie de actividades y proyectos. Además, se están sumando proyectos paralelos a la ópera que evidentemente hacen crecer el proyecto inicial operístico que teníamos iniciado. Bueno, otra cosa importante. Me dijo el otro día el señor Sánchez, cuando le pregunté por la Oficina de Artes Escénicas, que qué personas colaboraban directamente con él en esta Oficina de Artes Escénicas. Sí. Que no supo concretar muy bien, pero él decía que entendía que era el espacio donde estaba ahora y donde se desarrollaba la actividad que le ha sido encomendada. Le voy a preguntar yo por unas personas en concreto, sí, para que usted me diga una serie de cuestiones. Él se refirió a Ángel Seco López. Sí, es un técnico superior. Eso le iba a preguntar. En el organigrama de la Delegación de Cultura y Deporte, este señor aparece como técnico superior de formación en el Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas. Lo que se denomina anteriormente de servicios centrales, que le llamamos nosotros, sí. Eso es así. Este puesto no aparece en los organigramas anteriores. ¿Este puesto se creó para este señor?
¿Antes de este señor no existía? No, él es un funcionario y lleva con nosotros, pues Ángel lleva 3, 4 años, me parece. Eso le iba a preguntar. Es que David Sánchez tiene correo con este señor mucho antes del 2022. Entonces yo le pregunto, si antes no aparecía en el organigrama de Cultura este señor y de repente a partir del 2022 se ve un puesto nuevo que se llama Técnico Superior de Formación y lo ocupa este señor, Sí. ¿a este señor se le nombró expresamente para este puesto? No, ¿Se no. creó este puesto expresamente para este señor? Porque Ese este puesto no estaba antes en el organigrama. Ese puesto se creó con la jubilación de un compañero, se jubila y se crea un puesto de formación. Un puesto de formación de grupo A1 para que asista, no asiste solo al señor Sánchez, asiste a sus servicios centrales del área. Si mañana viene el Hospital Centro Vivo y necesita hacer una actividad en el Hospital Centro Vivo, como la va a hacer ahora a final de enero, de magia, con motivo a un encuentro de magia que vamos a hacer a nivel regional, el señor Ángel Seco hace los documentos y expedientes para esa señora, que es la directora de Y la... antes de ocupar este puesto, este señor, ¿qué puesto ocupaba expresamente? ¿Usted lo recuerda? Él estaba en formación, en Diputación de Badajoz, pero en otro sitio, en formación. ¿En otra delegación? Sí, en otra delegación, no sabría decirle la verdad. Y si estaba en otra delegación, ¿por qué trataba directamente con el señor Sánchez? No. Él estaba con cuando trataba con David Sánchez, ya está en nuestra delegación. Digo que antes de estar con nosotros estaba en otra delegación, que era formación. Claro, pero eso le digo. Pero es que a mí me parece en el organigrama que este señor está con ustedes desde el 2022. No, está antes del 2022. Bueno, en el organigrama no está. Por eso se lo pregunto. Sé que- ¿Usted afirma entonces que este señor antes del 2022 estaba en la delegación de Cultura? Sí, claro que sí. Sí. Lo que no sé la fecha exacta, pero lleva con nosotros 3 ¿Y años qué y puesto en medio. concreto ocupaba? ¿Usted lo sabe? En nuestro organigrama, el técnico superior de formación, hace los expedientes. Bueno, a ver, con respecto a otro señor que se llama Luis María Carrero Pérez. Un jefe de sección. Eso le iba a preguntar. Este señor tiene correos, y se refirió el otro día el señor Sánchez a él. Luis María Carrero Pérez tiene correos con David Sánchez desde hace mucho tiempo. Concretamente, le aparecen desde el 2022. Sí. Al parecer tienen una relación muy estrecha porque este señor, Luis Carrero, le llama hermanito a David Sánchez. Comparten despacho. Claro, pero por eso le voy a preguntar. No sé Es si- que me llama la atención porque David Sánchez tiene correos de trabajo con este señor desde antes del 2022 y este señor aparece en el organigrama de la Delegación de Cultura en 2023 en un puesto nuevo que aquí aparece una sesión nueva que se llama Sesión de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Sí, fue una modificación de una sección que teníamos antigua y se hizo esa. Claro, Y se Luis convocó. María Carrero Pérez. Y se abrió primero a la gente de la Diputación, no se cubrió, y luego estuvo abierta al resto de instituciones y se presentó el chico y la aprobó. Le voy a preguntar, entonces, este señor que tenía relación anterior con el señor David Sánchez y ahora trabaja con él directamente, porque además tiene la mesa en su mismo despacho. Comparten despacho. Trabaja Y este directamente puesto, me dice usted, ¿cuál fue el procedimiento de creación de este puesto? ¿Usted lo sabe? un puesto de creación de una jefatura de sección y se presentan los funcionarios en función a un criterio de mérito y de selección. ¿Y quién formó parte de ese procedimiento de Yo creación y selección? estuve en ese procedimiento y pues no recuerdo las personas porque eso no recordaría. Esta otra sí lo recuerdo porque he hecho memoria, pero no ¿En recuerdo. qué consistió el procedimiento de selección? ¿Usted lo recuerda? Pues se hace una También entre- se publicaron unas bases, también se presentaron unos candidatos. El mismo procedimiento, claro. ¿Cuántos Eso lo candidatos está- se presentaron? ¿Usted lo recuerda? Al puesto ese solo él. ¿Solo él se presentó? De hecho tuvimos problemas para cubrirlo. Solo él se presentó. ¿Y este señor, antes de trabajar en la Diputación de Badajoz, dónde trabajaba? ¿Puede ser que trabajara en Moncloa? Lo desconozco. En Moncloa. ¿Usted lo sabe? No, yo no. Bueno, se lo digo porque es que en un correo de David Sánchez, expresamente, este señor, Luis Carrero, le dice: querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del Frente Activo Opera Peregrina. Y esto es de julio del 2022. ¿Usted sabe si este señor antes trabajaba en Moncloa? Yo solo desconozco. Igual que desconozco esos correos. Lo desconoce. Claro. ¿Y un señor que se llama Javier González Pereira? Javier González Pereira es el presidente de la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Eso le iba a preguntar. ¿Actualmente trabaja en la Diputación? No, tiene un contrato de coordinación de actividades. Para Eso unas le iba a actividades en preguntar. concretas. Es que hay aquí un correo de David, también, de Ángel Seco a David, que le dice: buenos días, David, con fecha 22 de febrero del 2024. Desde Intervención solicitan un informe justificativo para la contratación de Javier como coordinador de Ópera Joven. Claro, porque hizo una propuesta para coordinación de este señor y evidentemente dentro del expediente de contratación de esta persona tiene que haber una serie de documentos previos. Y ¿Y uno de este ellos señor se llegó a contratar?
Sí, estuvo de coordinador. ¿Y actualmente sigue contratado para la Diputación de Badajoz? Una vez que termina el procedimiento ya deja de tener la contratación. ¿Cuándo terminó? ¿Lo recuerda usted? A finales de año. Cuando termina la ópera es cuando termina él. No la ópera, los programas de la ópera. Que cuando terminó va mal. ¿Era la primera vez que este señor trabajaba para la Diputación o anteriormente también lo había hecho? No, tiene que tener contratos anteriores, seguro. Es una persona recurrente muchas veces, igual que hay muchas empresas que se contratan de forma recurrente, se sacan los procedimientos y salen de forma recurrente. Tampoco hay muchas empresas, por desgracia, de gestión cultural en Extremadura. Manuel, con respecto a la ópera joven, tengo aquí un correo suyo sobre el que le pregunté a varias personas que ya han declarado que usted se refiere a la primera ópera. Elixir de amor. Sí, el correo suyo es de 4 de diciembre de 2019 y usted lo que dice es que, eso sí, este año desde el principio debemos sentar las bases en las que se vaya a estructurar el proyecto. No podemos trabajar con los imprevistos que se han producido durante este año y que los hemos salvado porque, entre otras cuestiones, la suerte ha estado de nuestra parte. Se lo mandaría directamente a la directora de área, me imagino. ¿Qué pasó ese año? ¿Lo recuerda? ¿Tuvieron ustedes muchos problemas? Pues porque el señor David lo que hizo fue desestabilizar mi seguridad como funcionario. Es decir, yo como funcionario tengo una serie de procedimientos y, digamos, una tranquilidad. Llega un señor que dice que va a hacer una ópera en una institución pública y, evidentemente, a mí me descolocó. Además, él tiene muy buenas ideas, tiene unos grandes proyectos, es insistente, es muy insistente y es, además, hace muchos proyectos, presenta muchas propuestas. Pero, claro, todo eso tiene que ir acompañado de un procedimiento administrativo, como funcionario. Y ahí entra mi locura con él. Es decir, mi locura es decirle, mira, está bien todo lo que has propuesto, pero esto necesitamos un procedimiento administrativo, hay que hacer unos proyectos de unas licitaciones de contratación, hay que hacer unos convenios con las instituciones que estamos colaborando. Todo este tipo de cuestiones es verdad que él no las entiende como tal, pero claro, mi papel como funcionario debe ser esa. Y ese correo va en esa línea. ¿Y cuáles fueron esos imprevistos que tuvieron ustedes? Claro, usted lo que llega a decir es que lo han podido solventar porque tuvieron suerte, pero que si no lo hubieran podido resolver. ¿Qué pasó, por ejemplo? Pues porque él estuvo trabajando conmigo desde febrero del 18, aproximadamente. Febrero-marzo del 18 se pone a hablar conmigo para hacer una ópera. Yo, sinceramente, señoría, no sabía lo que era una ópera ni lo que conllevaba una ópera. Ahora ya, con el tiempo, pues lo voy aprendiendo poco a poco. Claro, cuando me empieza a hablar de solistas, de cámaras, de escenas, de tramoyistas, de traducciones, y yo veo aquello allí, lo primero que me supone a mí es un problema a la hora de acceder legalmente a esas contrataciones. Evidentemente, hay que hacer un proceso primero de comprensión de lo que es una ópera y luego de las necesidades que requiere para que esas contrataciones sean totalmente correctas y pasen por Secretaría General, por intervención y lleve un procedimiento totalmente correcto. Esa es mi principal lucha. Claro, durante todos esos meses, pues él me dice una serie de cuestiones. Pues mira, hay que hacer esto y tal. Y la verdad es que me las detallaba muy bien. Me detallaba muy bien las actividades, me detallaba muy bien las necesidades que tenía. Pero siempre nacían imprevistos. Y entonces, a lo mejor, si la ópera era en noviembre, me decía en junio. Ay, se me ha olvidado decirte que teníamos que haber contratado una traducción de lenguaje. Y yo decía, David, esto no puede ser. Me lo tienes que decir con tiempo porque lleva un procedimiento, yo tengo que sacar la licitación, se tienen que presentar las empresas, tenemos que adjudicar, tenemos el verano por medio. Ese correo va en esa... ¿Y usted sabe qué relación tiene y ha tenido el señor Sánchez con el presidente de la Diputación, con el señor Gallardo? Yo eso no lo sé, no podría decirle la verdad. La relación... Bueno, el presidente, la verdad, que si tú le pides una cita, te recibe. Eso sí es verdad. No sé si yo cuando lo veo, saludo, ahora como director de área, pues tengo más unión con él, quiero decir, más relación con él, porque evidentemente formo parte del equipo directivo. Pero David... ¿Alguna vez el presidente de la Diputación ha intervenido con usted o para explicarle algo de ópera joven o de alguna forma en ese tema o no? Dudo mucho que el presidente de la Diputación sepa en qué consiste el proyecto Ópera Joven. Sabe lo que es la ópera, y sabe que es Ópera Joven porque ha estado en las inauguraciones y demás. Pero ¿en qué consiste el proyecto Ópera Joven? Lo dudo. Es que se lo pregunto porque hay correo de David donde le dice a Elisa que quería una reunión con ella y con el presidente de la Diputación para presentarle el proyecto. Al parecer, al primero que se lo propuso fue al presidente. ¿Usted sabe algo de eso? Yo eso no lo sé, eso lo desconozco. No lo sabe. Muy bien, pues conteste las preguntas de la señora fiscal. De acuerdo. ¿Así? Como usted hizo este informe, le ha hablado su señoría. Sí, correcto. Usted afirma que no ha habido una modificación sustancial de las funciones simplemente con el cambio de denominación. Ha habido una ampliación de funciones. Tiene las mismas funciones que tenía originariamente y se le han asignado otras nuevas. ¿Y por su experiencia no requiere un procedimiento distinto al que tuvo lugar? Yo creo que no. Yo creo que el procedimiento es correcto. Pero dice que es correcto
pero debería preguntárselo a Recursos Humanos, que es la persona que gestiona. Usted no intervino para nada, No. simplemente hizo este informe, recabó la información necesaria, porque este informe lo hizo usted con Juana Cinta. No, yo no hice el informe con Juana Cinta. ¿Con Juana Cinta? ¿Cómo con Juana Cinta? No entiendo, ¿qué informe? Este que ha presentado usted. ¿El que ha leído la Sí, lección? sí. Ah, vale, no, eso lo hice yo. Lo hice usted. Eso lo hice yo, Me pareció recabando entenderle informes. el otro día que sí que le asistió ella a la redacción del informe. Yo Un hice error mío, no hay problema de Yo eso. hice ese informe recabando información de los directores de los conservatorios, de todas las personas que he tenido que contactar, porque claro, yo antes no era director de área. Hasta el día 25 de agosto del 23 yo no fui director de área, entonces ahí se me piden cosas que yo no controlo. Entonces Ya, me sí. pongo en contacto con ellos. Yo con Juana Cintas creo que no me puse en contacto, la verdad. Y a raíz de esa información y de lo que acaba de decir usted, sí que realizó una serie de actividades de las que tuvo que tener relaciones con los directores de los conservatorios. Sí, claro, tiene relación con el conservatorio. Es que ellos, siguiendo con lo que ha manifestado anteriormente, Sí. en las testificales del otro día nos dijeron que prácticamente Yolanda había dejado de tener relación incluso antes de la pandemia, y la otra directora, Rosario, nos dijo que simplemente tenía una relación en pedir instrumentos o solicitar usar las instalaciones de los conservatorios. A lo mejor se podían desarrollar las actividades sin la asistencia de las directoras. No lo sé, por eso se lo pregunto. Claro, mire. O si se quedó esta actividad como residual y simplemente ya se... No, la actividad, la función la sigue haciendo. Miren, tienen que entender ustedes, si me lo permite, para Sí, ponerla en contexto. Estamos hablando de dos centros educativos que Sí. tienen dos directores. Los profesores se rigen por la Ley de Educación de la Junta de Extremadura y los directores son elegidos de entre el claustro de profesores con asistencia reglamentaria del proceso que conlleva. Una cosa son los centros educativos, es decir, los dos conservatorios, por un lado el profesional y por otro el superior. Ahí se hace evidentemente una labor puramente docente, una labor puramente electiva, donde los alumnos van y reciben clases y reciben formación para manejar instrumentos, canto, etcétera, etcétera. Y ahora le ponemos a un señor que hace actividades paralelas en los conservatorios. Además que nace de una queja de ellos, porque ellos se quejaban mucho de que mucha parte de su labor como docente tenían que desviarla para hacer ese tipo de actividades que eran necesarias según ellos para que los chavales no solo se formasen desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista práctico. ¿Eso se lo manifestaron a usted, los directores? Sí, en multitud de ocasiones. De hecho, ahora mismo hemos tenido que hacer una coordinación, una jefatura de servicio de coordinación administrativa para que ambos centros estén conectados desde el punto de vista administrativo. Aparece en el organigrama que presenta la página web, También pero una no queja es el que nos ha presentado usted. También es una queja que me hacen continuamente. ¿Por qué? Porque son músicos, son profesores, no tienen por qué saber cómo se hace un expediente de gasto o cómo se hace un contrato de patrocinio. Evidentemente yo lo entiendo. Entonces se pone una coordinación, una jefatura de servicio de coordinación económica que les gestiona. ¿Qué les gestiona? Pues si se rompe un instrumento, cómo cambiar el instrumento, si hay que cambiar una cuerda, si tienen que hacer un viaje de coordinación con otro centro educativo, por ejemplo en Salamanca, pues desde que se montan en el autobús hasta que vuelven, tienen que comer, pernoctar, etcétera, etcétera, todo eso. Es la coordinación y gestión administrativa del Ahora, se reúne el David, ¿no? Se llama, ¿no? Exacto, se reúne el señor Martín Serván con los directores pues no se reúne con los directores, se reúne con el profesor que vaya ahí acompañando a esos alumnos, porque no es necesario que reúna con los directores. Y luego otra cosa que me gustaría dejar clara, señoría, si me permite. Yo soy ahora mismo director de área y yo tengo 7 centros debajo. Tengo el Hospital Centro Vivo, el Servicio Provincial de Biblioteca, el Servicio Provincial de Archivos, la Residencia Hernán Cortés, donde están los alumnos y alumnas que actualmente desarrollan una carrera en la ciudad de Badajoz, el MUBA, los 2 conservatorios. Yo con cada uno de ellos me relaciono de una manera. Hay con algunos que me relaciono de forma a través de correo electrónico, porque es más eficaz, y hay otros que los llamo por teléfono porque también es más eficaz, porque si le mando el correo o no me lo leen o tardan 2 días en leerlo y eso no me conviene. Entonces hay señores que yo lo siento cada cierto tiempo en mi despacho y le digo, mira, vamos a hacer una lista de funciones y luego en la siguiente reunión marcamos esas funciones que se han ido cumpliendo, porque funciona mejor. Yo no mando correo electrónico ni muchos correos electrónicos a la directora de área porque tengo otro método de trabajar con ella, que me parece más eficaz, simplemente buscando la eficaz de la institución. Muchas gracias. Nada. Señoría. Don Manuel, le voy a hacer una pregunta, señoría. Ruego si duplico alguna de las preguntas y cuestiones que ya planteó su señoría, por favor. ¿Tiene el micrófono encendido? Sí, es que le estaba diciendo que rogaría que si duplico en aras de la brevedad alguna pregunta que ya entienda contestada, pues que me lo advierta, por favor, porque soy un poco cuadriculado y tengo el guión más o menos hecho. Mire, don Manuel, usted tiene
A mi modo de ver, la relevancia de ser un funcionario y ser el que aporta, digamos, el cariz técnico a toda esta cuestión. No sé. Además, es el primero que va a deponer aquí y que ha tenido una relación directa, efectivamente, con don David Sánchez, que es el núcleo de toda este procedimiento judicial. Entonces, le voy a hacer lo más ordenadamente posible una serie de cuestiones relacionadas con epígrafes y hacer posible también, ciñéndome al orden cronológico, desde la creación de la plaza hasta el final, si su señoría me lo permite. Insisto, si me repito, pues se me advierte y retiraría la pregunta. Mire, es cierto que empecemos por la creación de la plaza. Usted no tuvo una intervención directa en la creación de la plaza. No. Pero no es menos cierto que usted estaba allí desde la jefatura, ¿no? Sí. Entonces, doña Elisa Moriano nos dijo el otro día que esa iniciativa pues partió de ella, de alguna manera, después de tantear, de sondear las opiniones, digamos, circundantes, entre otros, de los directores. Al parecer, estos decían que no les daba tiempo ni tampoco rendimiento económico, porque muchas veces tenían que poner su tiempo y su trabajo, la realización de actividades culturales, y necesitaban a alguien que se encargara de eso o los coordinara por lo menos. Usted puede, desde la percepción personal suya como trabajador en ese momento, ¿puede corroborar esa versión? Es así, fue así. Tiene que tener usted en cuenta que en el año 2000 los conservatorios están unidos. Y hasta el año 2010 no se separan y tienen dos direcciones diferentes. Por un lado estaba Miren, que era directora del superior, y por el profesional estaba Yolanda. Anteriormente, hasta el año 2007, hubo una persona que llevó la coordinación de las actividades paralelas del conservatorio. No voy a decir el nombre, pero bueno, había una persona, ¿no? Un funcionario, grupo A2. Si era necesario, cuando el centro era unido y estaba bajo una única dirección, cuando el centro se separa, pues fíjense ustedes si no es más necesaria esa coordinación. Pero es cierto que una vez que Miren nos deja y entra Evaristo es cuando se crea esa necesidad. Se crea esa necesidad cuando ya habíamos entrado nosotros en 2015. Claro, nosotros entramos hasta 2015, de 2010 a 2015, nosotros ahí no teníamos nada que ver con la Diputación. Elisa Moriano, una vez que le dice Recursos Humanos que tiene que sí, que la necesidad genérica está muy bien, pero que luego hay que poner en la RPT, pues lo que tenemos todos, que tenemos una RPT, una serie de funciones, doña Elisa consulta primero a los directores de los conservatorios, ¿no? Sí, digo yo, claro, me imagino que sí, no sé el correo. Y estos les mandan, no le digo nada que no esté en los autos, estos les mandan un listado de funciones, tanto la de un conservatorio como la del otro, le mandan un listado de funciones, pero al margen de esas funciones que luego se incorporarían efectivamente tanto a la RPT como en su día, bastante tiempo después, al contrato, el propio área de cultura, al margen de esas necesidades de coordinación, ¿establece también en las funciones del puesto las suyas propias? Por ejemplo, a mí me llama la atención que hay cláusulas del contrato, funciones, que no tienen que ver directamente con los conservatorios. Y hay también una residual que además dice otras funciones que le encomiende el área. Claro. Entonces, ¿aprovechan ustedes de alguna manera la creación? Sí, claro que se aprovecha. Para meter, sí, coordinan actividades de los conservatorios, ¿vale? Una demanda, digamos, recurrente por parte de las direcciones, pero además vamos a aprovechar y vamos a meter más funciones. Y crea actividades. Miren, en el año 2019, por poner un ejemplo, el señor David, a finales de marzo, entre el 23 y 24 de marzo, coordina la novena de Beethoven. La novena de Beethoven no es que hiciera la novena sinfonía, sino que hizo todas las 9 sinfonías. En ese acto participaron la Orquesta de Extremadura, la Orquesta Joven de Extremadura, el Coro de Cámara de Extremadura, el Conservatorio de la Orquesta del Conservatorio de Mérida, la Orquesta del Conservatorio de Almendralejo, la Orquesta Sin Frontera de Portugal y más de 300 instrumentalistas que participaron en ese concierto. En ese evento, que duró 2 días, el señor David dirigió la segunda y la octava. La segunda y la octava dirigió David. Fue un encuentro que evidentemente ¿era de los conservatorios? Bueno, sí, era de los conservatorios, pero era un evento del que nos estamos beneficiando como área. Aprovechaba tanto a los alumnos del conservatorio, en definitiva, como también al propio área y al interés general, del que aquí se ha hablado también, y al interés público tan particular, en la medida en que asistían a esos eventos, ¿verdad? Se me ha adelantado usted un poco, porque esa es una pregunta que le iba a hacer en los siguientes epígrafes del ejercicio de las funciones, pero agradezco que me haya respondido y que haya adelantado. En cualquier caso, el proceso de creación de esa plaza, de la incorporación de ese puesto de trabajo en octubre de 2016 a la RPT, cumple todos los requisitos
reglamentarios que son exhaustivos y muy garantistas, ¿no?, por parte de la Diputación. Efectivamente, se hace la solicitud y luego recursos humanos, que es un área transversal en la que se encarga de que todos los procedimientos cumplan con las garantías. Resumo. La directora del área a la diputada delegada, que era doña Cristina, es decir, Elisa a Cristina, que su señoría le gusta que utilicemos los nombres de pila porque además yo también me aclaro mejor. La directora del área a la diputada, es decir, Elisa a Cristina. Cristina la asume, o no, en este caso la asume. Sí. Lleva el asunto a una reunión, digamos, de una grupo, comisión de gobierno, con otras 50 y tantas plazas más que no propone, lógicamente, es Cristina, sino las distintas áreas. Claro. Una vez que se decide que esto va para adelante, efectivamente, Recursos Humanos marca las formalidades, ahora sí, para la incorporación. Correcto. Se lleva a una comisión de la RPT. Sí, no es necesario, pero se lleva. Se lleva la información, el trámite que tengan ustedes que llevar. Pues la RPT sí se lleva, la negociación colectiva. Sí. La RPT sí. Sí. Informes de secretaría. Informes del secretario general, vamos, de la Diputación. Y del interventor. Que es categoría primera de todas las categorías que tienen los habilitados nacionales en el funcionariado de las administraciones locales. Intervención igual, que además fue número 1 de su promoción, Ángel Carlos Díaz Mancha, que hay un informe bastante extenso también, ¿no?, en el procedimiento. Se pasa por la comisión informativa previa al pleno de la corporación. Sí, es algo habitual. Ahora va al pleno por primera vez, que es el órgano del que parte el acto administrativo de creación, porque estamos hablando en definitiva de un acto administrativo. Correcto. Se somete a información pública durante 15 días, presupuesto y RPT. Sí. Y luego vuelve otra vez al pleno para resolver las alegaciones, o si no las hay, para aprobarlo ahora sí definitivamente. Y se aprueba por unanimidad. Esto se aprueba por unanimidad y además se vuelve a publicar otra vez en el boletín. Correcto. ¿Alguien dijo ni pío, si me permite la expresión, sobre esta plaza o sobre otra cualquiera? No. Bueno, para ser justo, hay una, que no sé si usted tiene conocimiento de ello, pero su señoría reparó en ello el otro día y me gustaría también incidir en el asunto. Parece ser que alguien en esa mesa de la RPT precisamente le dice a Elisa, hombre, nos preocupa seriamente esta plaza y tal. Pues al parecer el sindicato quería que eso se cubriera con algún tipo de puesto funcionarial y no que saliera a concurso público y tal. Le pregunto, un sindicato tiene potestades de autoorganización, es decir, ¿influyen las potestades de autoorganización de una administración? Ninguna. ¿Es el sindicato el que determina qué es necesario, qué no es necesario, qué es conveniente? No. No. Bien. De todas maneras, las peticiones que hizo el sindicato en esa reunión luego también se cubrieron. Algunas se cubrirían, digo yo, como todo, porque es una negociación, no es una imposición. Solo faltaría que los sindicatos le dijeran a ustedes lo que tienen que hacer, digo yo. De todas maneras, un sindicato tiene que tener usted en cuenta que al final se presenta a unas elecciones y lo que quiere es contentar a su electorado. Sí, más lo o que menos quiere que sea un funcionario. Puedo intuir por dónde viene la queja. Claro. De los sindicatos, pero bueno, ese no es el objeto de la cuestión. Que se hiciera a finales de 2016 esta contratación desde su perspectiva personal y no al principio, ¿puede tener que ver con la fecha de aprobación de presupuestos? Claro, el presupuesto se aprueba a finales de año y no se tiene validez del mismo hasta mediados de enero aproximadamente, finales de enero. Oiga, yo quiero reparar en dos cuestiones que hasta ahora han pasado desapercibidas, probablemente porque ya le digo que es usted el primero que técnicamente y con inmediatez nos puede ilustrar sobre este asunto. Es que veo que en la propuesta de creación de este puesto de coordinador de la área de cultura se propusieron dos cosas que hasta ahora han pasado totalmente desapercibidas. Es que cuando se propone el puesto de coordinador hay una plaza, se crea también una plaza de pianista acompañante. Sí, fue otra de las solicitudes que hicieron desde el Conservatorio Superior. O sea, es que yo manejamos un correo, manejamos todos los presentes, manejamos un correo de don Evaristo que viene a decir, veo muy bien lo de la plaza de coordinador, sería una buena cosa, ojalá y se consiga, pero aquí lo que hace falta es un pianista y un bibliotecario, me parece que dice. Coño, el bibliotecario, o sea, el pianista se crea. Y el bibliotecario también lo tiene. Bien, aquí está, entonces se satisface. No, ahí no, posteriormente. Pero... Puedo concluir entonces, se satisface la necesidad que soberanamente entendía el área que hay que crear y también se satisfacía otra necesidad, digamos, de carácter más inmediato, más del cuerpo a cuerpo, que reivindicaba el propio director del conservatorio. Claro. Eso es lo que concluyo. El director del conservatorio lo que quería era... Se lo pregunto porque hasta ahora, yo primero, tampoco, no habíamos reparado en que también se crea esa plaza de pianista. Y luego hay otra que también es muy interesante,
de cara a la segunda parte que sobre todo le está interesando a la Fiscalía, con razón, que es la transformación. Es que se propone modificar la denominación de un puesto, precisamente en beneficio del conservatorio. Además de estas dos cosas que le estoy diciendo, Sí. se transforma el puesto de jefe de negociado de publicaciones a jefe de negociado de Secretaría del Conservatorio Superior. Y además, en la justificación que figura en el acontecimiento 170, señoría, se dice por qué. Porque necesita efectivamente una secretaría. Una petición también del Una conservatorio. secretaría, pero esto es una modificación de denominación de libro, ¿no? Es que modificaciones existen muchas. Eso le iba a preguntar. ¿Y qué? O sea, ¿es esto alguna normalidad? ¿Da un tipo de problema? Es más, en este caso no es que solamente se le altere en la denominación, es que obviamente la titular o el titular que fuera de este puesto pasa de publicaciones, que para entendernos, Dependía también del área. dependía también del área, sí, pero que es una persona que se está encargando de las publicaciones, los panfletos, los trípticos que publica la Diputación, los carteles de 1000 cosas, Libros. y pasa a ser, es así, funciones completamente distintas de la Secretaría del Conservatorio Superior. Sí, es Es una, así. es una modificación. Pero es que, aún más, se la traslada de sitio, porque la propuesta dice que se traslada esta jefatura de negociado al propio conservatorio. Es decir, pasa de lo que usted llama servicios centrales, palacio, puede que algunos llamen incluso Moncloa, Servicio de con publicaciones ironía, al Conservatorio Superior. pero pasa también ese puesto de trabajo. Es decir, esto es un precedente, vamos a ver, es un ejemplo que viene muy al caso para lo que más adelante le preguntaré sobre las modificaciones que son normales y además ajustadas plenamente a derecho, como veremos, ¿no? Entonces, en definitiva, la ficha definitiva de estas funciones incorpora funciones tanto de una cosa como de la otra. Conservatorio, sí, coordinación, etcétera, pero hay también un elenco de funciones que son netamente del área de cultura, para entendernos. Sí, claro. Bien, le voy a preguntar ahora por el proceso de selección. Ya ha dicho a preguntas de su señoría de dónde venía esa necesidad y urgencia, por lo tanto, por eso no le voy a preguntar. Este proceso se inicia en mayo del 2017, con la primera carta que le ha dicho su señoría, ¿verdad? Se publican las bases el 19 de mayo, recuerdo. Y se publican el 19 de mayo. Y esto puede decir que terminaría el 10 de julio cuando se firma el contrato, el finalmente elegido para la plaza. Sí, claro, el 3 de julio se hace la publicación de la plaza y el día 10 firma el contrato. Creo que el contrato tiene fecha 10 de julio de 2017. Que imagino que sería frente al diputado del área de Recursos Humanos y la directora de área. Le voy a preguntar por ese proceso. ¿Se interesaron a los responsables del área de los recursos humanos? También se les interesó, también su señoría hizo hincapié en eso el otro día. Se le preguntó, bueno, ¿y esto cómo va a desarrollarse el calendario? ¿Es normal? Yo lo hago siempre. Al jefe de servicio le pregunto, bueno, ¿y cuándo se terminaría este proceso? Más que nada porque ustedes tienen que hacerse más o menos la idea de cuándo van a contar con el nuevo. Y cuando venga la persona nueva tiene que tener pues todo lo necesario para que desarrolle su trabajo. ¿Tenía sentido que este señor empezara a trabajar en julio? Tenía sentido para que pudiera conocer los conservatorios y conocer lo que posteriormente iba a iniciarse con más fuerza a partir de septiembre, que es cuando llegaran los alumnos. Vale. Bien, en cuanto a el tipo de personal elegido, que es la alta dirección y el proceso, las bases de selección las redactan recursos humanos, Sí, claro, recursos que es el humanos. que digamos, reglamenta el servicio y se dice cómo se tiene que hacer. Sí, De acuerdo. Incluso elige la naturaleza de ese puesto. claro, por supuesto. Yo veo la normativa, a ver, es importante por lo menos citar la normativa, yo sin dar desde luego no es objeto ni intención de este letrado dar lecciones a nadie, pero sí es muy importante en este pleito, entiendo yo, a ver si usted nos puede también corroborar esto, que es una cuestión de ley, cuál es el régimen jurídico del personal de alta dirección, porque hay que tenerlo muy presente en el frontispicio de este asunto. Está constituido por el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público. Correcto. Está constituido también por el artículo 23 de la Ley de la Función Pública de Extremadura. Sí. 2015. Por el Estatuto de los Trabajadores, porque no deja de ser una relación laboral, ¿verdad?, de Sí. carácter especial. Del 2 en adelante. Por un Real Decreto 1382-85, por el que regula la relación laboral de carácter especial. Correcto. Oiga, y en lo que más inmediatamente respecta a esto, En las propias bases también. otro dato importante que no está en los autos, porque hasta ahora
Esto tampoco ha aparecido, sorprendentemente para mí. También está en el reglamento orgánico de la Diputación. Este sí publicado, porque este sí es una disposición reglamentaria. Lo está, lo está. En el Boletín Oficial de la Provincia del 19 de septiembre de 2019. Sí. Concretamente de los artículos 25 a 30. ¿Verdad? Sí. Bien. Establecido el régimen jurídico... También el decreto del 85. Ya adelantamos, señoría, que no vamos a hacer más mención a este régimen jurídico por una razón, señoría, simplemente porque a continuación muy seguramente vamos a solicitar el sobreseimiento y haremos una glosa de esta normativa que creo que vendrá muy bien al proceso con ánimo simplemente de colaborar con la instrucción. Pero esos son los cuerpos normativos, ¿verdad? Sí. Bien. De lo que interesa simplemente a ese cuerpo normativo, pues veo en el artículo 28, por ejemplo, del reglamento, que la designación es discrecional. Pone aquí. Claro. Que atiende a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad. Que tenga la titulación y que pueda desempeñar las funciones. El puesto, en fin, que veo que se va cumpliendo a rajatabla el reglamento, que irá procedida de una convocatoria pública. En fin, no veo ninguna disonancia respecto a los reglamentos. ¿La ve usted? No, yo no la vi tampoco. Si lo hubiera habido, lo hubiera visto, lo hubiera dicho. Bien. Señoría, agradeceríamos que la parte contraria nos dejara interrogar pacíficamente. La parte contraria tiene derecho a protestar, señor letrado. Yo diré Sí, si la pregunta pero es no hay irrumpir en el pertinente o no interrogatorio pertinente. por un ánimo evidente de desconcentrar a este letrado y de entorpecer el ritmo del Señor interrogatorio, letrado, de me todas formas, parece. Las alegaciones con respecto a la legislación las sostiene en el momento procesal oportuno. Que aquí no tenemos que acreditar la existencia de esa legislación que ya todos conocemos. Lo sostiene en el momento procesal oportuno. Por favor, concrete las preguntas sin hacer valoraciones y para que este señor nos hable de su intervención directa en los hechos que se investigan en este procedimiento. Trataremos de hacerlo, señoría. A instancias suyas, desde luego, no de la acusación. Vienen al caso dos cosas de esta reglamentación. En primer lugar, la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo. El artículo 29 del reglamento que le acabo de citar, ese sí publicado, hay uno de 2003 que se llama reglamento impropiamente, no lo es un anexo a una negociación colectiva. Pero este sí es un reglamento orgánico y el artículo 29 dice: la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva. ¿Es a esto a lo que usted refería antes cuando Sí, decía que está exento? a eso me refería. Está exento y publicado, además. Sí. Bien. Y luego otra cosa que también interesa al pleito de este cuerpo normativo es que todo el personal directivo profesional queda sometido al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/84. Sí, No pero voy a sí. leer más, de incompatibilidades de personal, sobradamente conocida. ¿Es así? Sí, así es. Bien, dejamos apuntadas esas ideas para el futuro. Seguimos con el proceso selectivo, si su señoría nos permite. La valoración de los currículos. Usted ya ha dejado claro, pero quiero que lo reitere, por favor. Ustedes cogen las bases y ponen la puntuación a los criterios. Claro, los Pero criterios. sin abrir un sobre, Claro. sin abrir un sobre antes de hacer esa operación, ¿es cierto? Sí, así es. Lo contrario sería, vamos, no puede hacerse. Se lo voy a decir yo, sería prevaricar. Claro, no quiero decirlo, Pero esto no es, este no es el caso, ¿verdad? Sí. Bien, el señor Félix, que depondrá después, está allí un poco más funcionar como secretario que otras cosas, ¿verdad? Es el que vela porque el procedimiento que se haga correctamente. Exactamente. Bueno, ya nos ha dicho sobre las presencias, el ir y volver de Cristina. Es posible que Cristina, aparte de no querer tampoco implicarse demasiado en el proceso, por razones obvias que los políticos solamente entienden, también tuviese otras cosas que hacer. Sí, puede ser que tuviera comisión, puede ser que tuviera alguna reunión, en fin. De acuerdo. Mire, cuando ustedes hacen la valoración, yo veo que hay 4 criterios que me recuerdan a las viejas cartillas militares, ¿no? Valor se le supone, porque ustedes dicen los otros últimos criterios, disponibilidad, adaptabilidad, confidencialidad y responsabilidad, le dan a todos un 5. Sí, porque son criterios subjetivos que no podemos valorar con los documentos que tenemos en ese momento, y entonces se le da a todo el mundo para beneficiar O siempre. sea que el valor se le supone a todos y a todos se les da la misma puntuación por esos 4 conceptos, que son probablemente de determinación más subjetiva que otra cosa. Se intenta ¿Los siempre- otros eran de determinación objetiva? Los otros sí eran objetivos todos. Esos últimos 4 criterios lo que se hace es que se intenta beneficiar siempre a las personas que se presentan al puesto. Mire, yo he tenido la paciencia o la estupidez, no sé, de calcular el tiempo medio de intervención de cada aspirante
Desde las 9:30 hasta las 14:35, que se dice el acta que se reúnen ustedes hasta que terminan. Estoy hablando ya de la segunda sesión, 5 la horas. de la valoración. Me salen 27,72, 27 minutos con 72. Lo Sí, que yo usted he ha dicho. dicho 25 minutos, media hora, sí. Vale, aproximadamente. sobre el aspirante que no presentó el Que proyecto. no quiere decir que todos estuvieran ese tiempo. Es decir, algunos que tuvieron 15 minutos y otros tuvieran 32. Sobre pero el aspirante de media. que no presentó el proyecto, ya aclaraba para que usted hacia su señoría que esto no es, bueno, simplemente para apuntar. No había nada que subsanar porque esto no era que se le haya olvidado al señor el DNI. A lo mejor, si se le olvida el DNI, a lo mejor merece 10 días de subsanación. Pero si no presenta el proyecto, No entraba dentro de los criterios exigibles para poder presentarse, eran criterios valorables. exactamente, es como si uno en un examen de oposición no responde a una pregunta. Eso. No se le va a ocurrir al tribunal darle 10 días para que conteste, Aún ¿verdad? así, se le dio la posibilidad de hacer referencia al mismo en la entrevista. Oiga, hay una cosa que usted me ha dicho a mí, que es que don David alegó, por ejemplo, estar en posesión de un máster recién realizado en Milán, pero no lo pudo acreditar documentalmente. No lo acreditó. Y entonces ustedes, ante este mérito no probado, no alegado, no probado documentalmente, ¿qué hicieron? No se le puntuó. Bien. Oiga, dar la plaza a alguien con menos puntos hubiese sido prevaricar también, ¿no? Claro, sí. Por mucha simpatía que nos despierte el señor Nersés, puede ser, u otro, cualquiera. Sí, a Nersel lo conozco, es un gran violinista. Sí, doña Yolanda nos dijo que es un excelente profesional y tal, pero... A ver. La propuesta que se elabora al favor del considerado más idóneo, la redacción, ya sé que la firma doña Cristina y tal, pero la redacción... El director de área, la directora de área en ese momento, y luego se le eleva a Cristina y Cristina lo que hace es firmarla. Entonces, del cuerpo técnico de esa comisión de selección, que básicamente el núcleo estaba constituido por doña Elisa y por usted. Claro, Elisa como directora de área, yo como supeditado a ella, de jefe de servicio y el jefe de servicio de recursos humanos. Porque, claro, el recursos humanos, más bien Félix, estaba allí de controlador de procedimiento, como nos ha dicho, y secretario para dar fe y elevar las actas, ¿no? Bien, ahora voy a preguntarle por el desempeño del trabajo de David Sánchez desde julio, desde que se incorpora, Sí. ¿verdad? A ver, usted me ha dicho, y le agradezco la honestidad sobre eso, que don David les descolocó un poco al principio. A mí sí, yo reconozco que no estoy acostumbrado a esa, no sé cómo decirlo, para no parecer, soy más cuadriculado, soy un funcionario, soy de expediente, no sé si me explico. Oiga, ese correo que le ha leído su señoría es muy del principio. Sí, según me ha dicho, es que no lo recuerdo. Del 18. Del 18, ¿no? Eso es muy del principio, ¿verdad? Es completamente normal en cualquier estructura administrativa y de trabajo que haya un periodo de adaptación, sobre todo cuando uno quiere nada más y nada menos que irrumpir en una jefatura de área con una ópera. Claro. Es normal que haya imprevisto, es normal que el jefe de servicio se queje de que a ver si hacemos las cosas con más, digamos, detenimiento, con más previsión, porque a mí esto me está de alguna manera superando, a ver, vamos a aportarnos bien, a hacer bien las cosas. Es decir, es completamente normal que haya problemas al principio de la creación de cualquier estructura y de la incorporación de alguien nuevo a un puesto. Es muy normal y además he de decir a su favor que al final lo he conseguido. Es decir, yo ya tengo publicadas todas las contrataciones para las óperas de 2025 y su replicación en 2026. Oiga, le voy a hacer una pregunta casi de tipo personal, pero que viene muy al caso. Pero es que al final luego ustedes, los de Diputación, le compran la idea claramente a don David Sánchez. O sea, consideran que por muy extraordinario que sea lo que propone, ustedes se aprovechan de esa idea, ¿no? Bueno, es un proyecto interesante como otros proyectos que nos presentan. Es decir, tenemos un proyecto que se llama Músicos en Movimiento, que nos llegó a través de la Asociación de Músicos de Badajoz, y ese proyecto nos pareció interesante, lo apadrinamos y al final lo hicimos nuestro. Don David Pues Sánchez igual. me da la sensación de que vive un poco en su mundo artístico y musical, ¿es así? Sí. Pero respecto a la actividad, porque aquí se ha dicho que no trabaja, se ha dicho abiertamente que no trabaja y que ustedes lo permiten. Díganos qué piensa al respecto, cómo es su tónica de funcionamiento. ¿Trabaja, no trabaja? Que trabaja seguro. Nunca ha dejado de trabajar y siempre ha estado haciendo su trabajo. Yo diría todo lo contrario. A mí me parece una persona demasiado, no sé, es muy pertinente, es muy perspicaz, tiene que estar metido en los detalles. Cada vez que se hace una ópera se preocupa de cualquier detalle. Detalles como controlar el foso donde van los músicos, dónde va la luz, dónde van los músicos, cómo se coloca la pantalla de transcripción. Me dice hasta en qué asiento se tienen que sentar los críticos de arte que avisan con anterioridad y dice, pues mira, vamos a ir 3 críticos de arte a ver la ópera a tal sitio. Pues me dice, tienen que sentar en la silla esta y esta.
porque él controla pues, cosas que yo no controlo, evidentemente. Pues será mejor situación, etcétera, etcétera. Me interesa sobre todo a la causa saber si este señor, de todas las funciones que se le encomendaron, me voy a referir a todo el periodo, desde que se le contrata hasta hoy, hasta nuestros días, ¿no? Sí. Si desatendió alguna de las funciones que tiene encomendadas, ya sea antes o después del cambio de nomenclatura del puesto. Si alguna de esas funciones las desatendió, las abandonó, No, si se le eximió por parte de ustedes, que son sus jefes, de realizarlas, no. si abandonó a los conservatorios. No, ha podido haber modificaciones en algunos proyectos que, bueno, se iniciaron de una manera y, bueno, tras el transcurso del tiempo hemos intentado modificar, pero siempre ha estado presente Me él. refiero a las funciones que están en su contrato, funciones del que son las contrato. exigibles. Las exigibles son las que están en su contrato, Son las que ha más realizado. las que ustedes incorporan luego, ya veremos sobre qué base, ¿vale? Pero, ¿las ha abandonado en definitiva? Otra No. cosa es que haya desarrollado más unas que otras. Pero no entiendo por qué lo demás, no sé, me explicaría mal en el informe, porque tampoco lo entiendo. Él ha estado haciendo las mismas Como- funciones desde claro, que se lo entró. pregunto porque, permítame, disculpe que le interrumpa, por ese calificativo de residual que parece que distorsiona un poco las cosas. Residual me gustaría refiero lo que si antes hacía 10 actividades y luego pasa a hacer 30, esas Sí. 10 ordinarias son residuales, comparado con lo que hace. Es lo que yo me refiero en ese informe, que a lo mejor me expreso mal, que yo no digo que yo lleve la Bueno, razón. pero esto de ópera joven y las artes escénicas en general, Sí, ¿esto es una novedad del 2022? Es decir, el cambio de nomenclatura, sí, vale, se le produce en el 2022 y con esa denominación. Pero esto de las artes escénicas, yo veo que la primera ópera que ustedes hacen aflora, no sé si en 2018 ya. en 2018 se llamó. empieza a trabajar y la primera que se hace es en 2019. Por lo tanto, esto de las artes escénicas, las óperas y demás, ¿esto es una novedad que surja a partir de la unificación o es una cosa que se va haciendo prácticamente desde que David entra? Posiblemente, a lo mejor el nombre de su puesto debería haberse denominado así. ¿Cómo eso es muy interesante? Si usted hubiese dependido, no de Lisa Muriano, si tuviese a lo mejor jefe en ese momento, aunque hubiese quedado largo, le hubiese dado otro nombre al Sí, puesto. podría ser jefe de arte escénica y coordinación de actividades de Las conservatorio. dos cosas, y no pasa nada tampoco, ¿no? No pasaría nada. Cumpliría con lo que realmente está haciendo. Vale. Entonces, esto de las 5 o 6 veces, o 2 veces en enero, otras 2 en marzo del 19 y en el 20 en el que dirigió la orquesta, ¿esto qué significa exactamente? ¿Significa que estuvo allí los 5 días de las 5 representaciones y ya está? No. ¿O qué? A ver, se nos ha explicado más o menos qué es una ópera o por lo menos cuánto dura su realización. 15 ¿Y una meses. dirección de orquesta? ¿Se Una di- prepara en una mañana? No, tenga usted en cuenta que son alumnos los que desarrollan ese concierto. Sí. Ellos empiezan en septiembre con las clases y él empieza sus ensayos. Se desarrollan los ensayos desde septiembre hasta época de Navidad y el primer concierto se realiza en 2018, en enero de 2018. Ese primer concierto creo que lo realizó en Villanueva, pero lo estoy diciendo de cabeza y puede ser que falle, ¿vale? Desde que termina ese concierto hasta que hace el siguiente concierto pasan otros meses, que se suele hacer siempre entre finales de marzo y principios de abril, para que no coincidan luego con los exámenes de final de curso de los alumnos. Bueno, pero hay, desde mi prácticamente nulo conocimiento de la cuestión, hay una cosa más, que es que estas piezas que se interpretan hay que adaptarlas para el nivel formativo Claro. de los intérpretes. Y las Oiga, partituras. Eso se me antoja un trabajo. O sea, adaptar, ¿qué le voy a decir yo? Las 9 sinfonías de Beethoven para que las toque no un maestro, no un profesor, en fin, aquilatado en el escenario internacional, sino para que la toquen alumnos muy formados, desde luego, pero no dejan de ser alumnos del último curso del Conservatorio Superior. Supongo que habrá un trabajo también previo de adaptación artística de la y obra. trabajo tanto con su profesor como con David. Bien. Y hay que tener en cuenta también que este tipo de trabajos van paralelo a lo que ya se estaba realizando. En cualquier caso, nos dijo el señor David que era muy saludable desde el punto de vista artístico, que también que a los chavales se les fogueara con cambios casi continuos de directores de orquesta. Sí, eso ¿Qué es sentido tiene eso? Pues mire, en 2021, cuando él vuelve de su excedencia, se valora con ambos conservatorios el hecho de que David no dirija siempre la orquesta, sino que hagamos invitaciones a diferentes profesores para que los alumnos también tuvieran diferentes experiencias con diferentes personas a la hora de tocar, porque cuando un alumno se dedique profesionalmente a eso, evidentemente va a tener muchos directores que le van a dirigir, no va a ser un único director el que le dirija. Y a eso unido a que su situación personal era, bueno,
iba a tener un hijo. Y entonces la ópera, o sea, la dirección de 2022 no la hace él, y tampoco hace la de abril del 22 porque su pareja iba a dar a luz, vamos. Oiga, se ha dicho que lo que se estaba haciendo en definitiva, tanto en la creación como en la modificación que vino después, o presuntamente, que se prescindió de los intereses públicos encomendados a la Administración, que son los que tiene que, en todo caso, respetar y ejercer y defender, y se optó por, y son palabras textuales, favorecer los intereses y gustos personales del señor Sánchez. No, eso no es cierto. ¿Esto fue así? ¿Fue al contrario? Los intereses que prevalecen siempre es el de la institución. Y la institución marca sus objetivos y sus planes estratégicos, y luego hay una valoración de todos ellos. Oiga, pero yo tengo que decir en su favor, no tanto en el de David Sánchez, que ustedes le han sacado todo el jugo a un trabajador, desde el punto de vista de la actividad. ¿Podría decirse más bien al contrario? Que se ha aprovechado esas capacidades, esa imaginación, esa o hiperactividad del señor Sánchez en beneficio precisamente de los intereses generales. Yo estoy contento con la labor que ha realizado el señor Sánchez a lo largo de todos estos años. Sí he aprovechado su formación y su capacidad, la verdad. Mire, el interés público y el interés general también es un concepto jurídico, pero quiero que nos ponga un ejemplo de interés público o interés social de estas actividades, por uno o dos nada más, brevemente. De interés público. No hace falta, no conteste a la pregunta. Por ejemplo, me refería, señoría, por ejemplo, si me permite, qué sé yo, llevar una ópera a Hornachos. Estuvo en Hornachos. Eso beneficia al interés público, por ejemplo. Sí, claro. No insistiré más en eso. Democratiza la cultura. Sea lo más concreto posible, por favor, señor letrado. Sí, señoría. También es verdad que este señor estaba, es testigo de ello, atento desde el nivel más bajo de ejecución del proyecto hasta el más alto. Es decir, lo mismo te hablaba con el director del Teatro Real que con la directora de la Casa de Cultura, otra vez mi cariño por Hornachos, ¿no? Sí, o con el ayuntamiento de Hornachos directamente, con la localidad. Nosotros trabajamos siempre con los ayuntamientos. Y el esfuerzo de gestión que él hacía, del que usted también era testigo y participaba, pasaba por hablar con infinidad de personas entonces, institutos. Sí, recuerdo que cuando durante su baja laboral, recuerdo que llegó a acuerdo con 6 centros educativos para hacer la siguiente ópera, que fue el Gianni Schicchi. Bien. Que se desarrolló en Badajoz y se desarrolló en Hornachos, y al año siguiente se replicó en Portalegre. Le voy a preguntar por una cuestión que al mismo tiempo que incide en la actividad de este señor, también puede darnos idea del grado de influencia que tenía este hombre en Madrid, porque en Madrid al fin y al cabo se deciden muchas subvenciones. ¿Trabajó en este señor en algún proyecto que tuviese que decidir el Ministerio de Cultura o instancias del Estado? Durante este periodo hemos realizado dos proyectos, uno para el POSTEP, ¿vale? ¿Para él? Para el POSTEP. ¿POSTEP? Sí, es el Fondo de Cooperación entre España y Portugal, ¿vale? Es Interreg y lleva a través de fondos europeos. Interreg me suena más. A través de los fondos europeos, el FEDER. Sí. Presentamos un proyecto y nada, nos fue rechazado. Y luego presentamos otro a Miteco, que fue un proyecto de una ópera rural, el cual ese sí había que presupuestarlo, tenía un presupuesto en torno a 260.000 euros. Entiendan ustedes que estoy hablando de cabeza, a lo mejor fue 260.000 euros, en el cual nosotros poníamos el 10%, que serían 24.000 euros, y el resto de la institución a la que se solicitaba la subvención ponía 234.000 euros. La concesión de esa subvención fueron 10.000 euros, con lo cual tuvimos que renunciar a ella. ¿Y ya era don Pedro Sánchez presidente? Sí, claro. Pues vaya mano que tenían ustedes en el ministerio, ¿no? Yo qué sé, yo ahí no puedo. Bien, una modificación de la denominación del puesto. El mecanismo formal, grosso modo, es que el área elabora la propuesta de modificación, a través de la dirección del área, que se trate, ¿no? Diseña las funciones resultantes de ese cambio, etcétera. Correcto. Oiga, respecto a la legitimidad y la conveniencia y la oportunidad de hacer eso, me refiero una vez más. Usted ha venido a decirlo con palabras, pero es que también está en el propio reglamento orgánico publicado que acabo de citar, del año 19, ¿no? Y dice que las metas y objetivos, dice, el personal directivo estará sujeto a los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión, bla, bla, bla. Dice, en todo caso, esas metas y objetivos podrán ser redefinidos en función de las políticas públicas que se impulsen en cada momento. Así es.
este cambio de denominación, si es que entrañaba algún cambio sustancial de funciones, tiene perfectamente reflejo en esta potestad que tiene la dirección del área, ¿no? Respecto al personal directivo. Yo entiendo que sí, y Recursos Humanos lo ha entendido también. Están ustedes en su derecho en redefinir las funciones, ¿no? En cualquier caso, esas funciones nuevas que ustedes piden, igual que hizo la señora Elisa, que se las pidió al conservatorio, aunque eso se lo preguntaré mejor a doña Emilia, pero se las pide, en definitiva, al titulado superior del área, no a David Sánchez, que las establezca. Digo, las nuevas, las añadidas a las que ya tenía. En este caso es que ya la estaba haciendo, entonces tampoco hizo mucha falta solicitar esas funciones. Bueno, pero al margen de que las estuviese haciendo, parece ser que había que ponerlas en un papel con la modificación. Pues pero pondría... en definitiva, fue Ángel Seco el que seguramente detalló de alguna manera estas funciones añadidas. Seguramente que sería porque es técnico superior y es el que hace redacciones. Oiga, pero esto no significa que ustedes renunciaran a las otras funciones. Esas seguían siendo exigibles por parte de la Administración. Sí, es lo que acabo de decir. No se ha renunciado a esa Estas función. son ítems más. Correcto. Bien. Yo no sé por qué no aparece la ficha o no aparece, francamente, señoría, no lo sé, pero he visto en los correos electrónicos que la Guardia Civil las recupera hasta 3 veces. Y en esas fichas están las funciones viejas, para entendernos, las del contrato, más estas supuestamente nuevas, que no eran tales, que se incorporan a raíz del cambio de denominación. ¿Es así? Sí. Están aquí, he visto yo las fichas del puesto, es así. Sí, y en la RPT, pues están así. Esté o no esté la ficha, pero las funciones son estas. En la RPT no es necesario poner las funciones, pero bueno, puede ser que estén. Que están ahí. No es necesario. Efectivamente. Si entrañó, por tanto, algún cambio en las funciones para atribuir al señor Sánchez 2 tazas más, en definitiva, más todavía. Y dar credibilidad a lo que realmente estaba haciendo. ¿Y esto qué de beneficio tiene para el señor Sánchez? ¿O el beneficio es para ustedes? Un beneficio... Vamos, para ustedes, entiéndame, para el interés general. Claro, el beneficio para la Diputación porque se consolida un proyecto que hasta ese momento era más incipiente y que va creciendo poco a poco, y el señor Sánchez, bueno, pues trabaja para la Diputación, creo yo que se sentirá realizado y estarán contentos con las funciones que realiza. Oiga, y esto no puedo entender, yo es que he pensado siempre que, como me he leído el proyecto, y he visto esto de Opera Studio que él propone en el proyecto, y esto en definitiva, lo que este señor hizo ya desde el principio de su contratación, en julio de 2017, esto de las artes escénicas, no es ni más ni menos que una concreción de su propio proyecto. Una evolución es verdad que embrionario, en el proyecto estaba establecido de forma embrionaria, pero no es más cierto que esto puede considerarse un desarrollo, efectivamente, un acrecentamiento, un crecimiento de esa actividad que él mismo anunció ya en el proyecto. Sí, pero porque nos interesó a nosotros, claro, como Diputación. Claro, ustedes asumieron eso como una obligación, pues si no, no lo hubiesen dado el puesto. Es que ustedes lo que valoran también es el proyecto, efectivamente, y lo hacen de alguna manera exigible. Por lo tanto, ¿era o no era normal que este señor se dedicara también a las artes escénicas desde el momento en que empezó a trabajar? Lo es. Y así se hizo. Sí. Lo que pasa es que luego el asunto parece que se le fue de las manos porque esto de Ópera Joven no era ni imaginable. Me gustaría hacer un inciso, Sí. si me lo permite. Nosotros, desde la aprobación del Plan Estratégico Provincial en Sí. 2023, estamos ahora en un proceso de reestructuración del área, tanto en sus funciones, con sus objetivos, tanto en su estructuración. Quiero decir, en este proceso va a haber mucha modificación de puestos, muchas modificaciones de objetivos y muchas modificaciones de plan y programas que se realizan. Para que ustedes se hagan una idea cómo Sí. funciona el área de cultura de la Diputación de Badajoz. El área de cultura tiene 40 programas provinciales culturales y 20 programas deportivos en toda la provincia. No hay ningún pueblo que no tenga como mínimo 6 actividades de la Diputación de Badajoz en sus instalaciones, en su pueblo, con más de 2.800 intervenciones en el No hace territorio. falta que nos cuente eso, Manuel. Refiéranse solamente, por favor, a los hechos objeto de este procedimiento. Quiero decir que hay que, si me lo permite, hay que encauzarlo en diferentes líneas. Sí, y una de las estamos líneas... hablando de unos hechos en concreto. Bueno, eso Señor ya letrado, por favor, sea lo más concreto posible. Ha quedado claro porque ya tiene razón su señoría, porque ya hemos dicho que entre las potestades que ustedes tienen está con el alto directivo, no con el personal laboral normal, pero con el alto directivo pueden ustedes perfectamente y soberanamente redefinir sus funciones. Por lo tanto, eso ya creo que ha quedado permanentemente muy claro, ¿no? Lo que quiero dejar claro es que puede seguir creciendo esas funciones. Me gustaría incidir por lo tanto, resumiendo, no hay cambio de funciones, hay, digamos, una evolución normal, y con el cambio de denominación yo puedo concluir, dígame si este razonamiento es cierto, que en definitiva se estaba elevando al rango de documento en la RPT aquello que ya era
una realidad probablemente desde 2018. Sí, se puede decir así. Me gustaría que incidiera en la idea esta de que el cambio de denominación también podría tener que ver con el plan estratégico del área de cultura. Sí. ¿Por qué vinculación puede haber también como motivación para el cambio este de denominación? Pues una vez que se aprueba en pleno, también por unanimidad, el plan estratégico provincial, se tiene todo ese tipo de amalgama de programas y proyectos que se realizan. Ya digo, más de 60 provinciales al año, con más de 2.800 intervenciones en el territorio, tenemos que encauzarlo por diferentes líneas. Principalmente para que la gente sepa lo que hacemos, segundo, para que sepa cómo lo hacemos y también para que sepa cómo solicitarlo. Yo lo voy a resumir de una manera más brusca. Vamos, que en este plan, por muy largo que se llame, este plan estratégico provincial de dinamización cultural, lo que se hace es potenciar las artes escénicas, fundamentalmente la ópera. Y la musical, y la arte plástica. Tenía todo el sentido del mundo que hubiese alguien al frente. Claro. Bien. Las artes escénicas tienen que tener en cuenta que es, dentro de todas las líneas, la más potente, digamos la bandera de la cultura. Vale. Esto está, en cualquier caso, en el artículo 30 de ese reglamento orgánico al que yo me he referido anteriormente. Y luego, por si fuera poco, usted, como es también funcionario, conoce que aquí tiene una aplicación directa en las facultades de autoorganización de la Administración, Sí. que no son más que una manifestación constitucional del principio de autonomía local, que está establecido constitucionalmente. Sí. Vamos, que son ustedes los que organizan los puestos, en definitiva. Bien. Cuando este cambio, desde luego, no entraña ningún gasto añadido. Este cambio de denominación que ustedes hacen no supone que se les suba el sueldo. Se les suben las funciones, pero el sueldo no. No, el sueldo no se le sube. Sube en función a lo que suben todos los funcionarios con las subidas anuales que tenemos. Pero... Oiga, ustedes, en cualquier caso, no saben cómo se hace eso. No saben si se crea, si se tiene que crear en la RPT formalmente o no. Es el jefe de gabinete de presidencia, que también fue número 1 de su promoción, en este caso como letrado de la Junta de Extremadura, don Julián Expósito, ¿Sí? que, digamos, con su superior criterio técnico advierte, creo que acertadamente, a doña Emilia, oye, que esto no se trata de un puesto nuevo, en realidad se trata de una mera modificación de nomenclatura. Es él el que técnicamente detecta que se trata de un cambio de denominación, ¿no es cierto? Claro, todas esas modificaciones, creaciones de puestos y demás, evidentemente hay que hablarlo con la dirección de presidencia. Incluso creo que se equivoca el señor jefe, el señor Expósito en ese correo, cuando además dice que solamente entraña un cambio de denominación y un cambio de adscripción. Cambio de adscripción no hay. No, sigue estando en el área de cultura. Usted ha sido siempre el jefe de David y Emilia, cuando le tocó, también. Sí, yo estuve antes como jefe de servicio y tenía relación con él desde el punto de vista administrativo y ahora como director de área, pues más estrechamente. Oiga, yo creo que además fue lo correcto. ¿Usted no cree que si se hubiese despedido al señor David Sánchez y se hubiese contratado a una persona exactamente para hacer lo mismo que él ya venía haciendo, este podría, aunque no parece ser un hombre de pleitos, pero este podría haber demandado a la Diputación por un despido improcedente? Eso lo desconozco, la verdad, pero no sé si podría hacerlo, ¿no? La verdad, lo desconozco. Vale. Es más, si esto se entendiera que no lo era, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores dice que hay que dar traslado al trabajador, y es el trabajador el que tiene la opción de aceptar la modificación y quedarse en los términos que plantea la Administración. Oye, vas a trabajar en lo que estabas trabajando antes, pero aparentemente más vas a cobrar lo mismo, o lo aceptas, o tienes la opción de irte tú, trabajador, indemnizado con 20 días de salario por año trabajado. Esa hubiese sido la tesitura legal si se hubiese tratado de una modificación sustancial. ¿Es así? Sí. Vamos, ya sé que usted... No lo controlo, pero sí lo he leído así. Pero probablemente ese sería. Que no hubo, es decir, en el escenario de una modificación sustancial que no existió, porque estaba haciendo lo mismo. Pero en ese escenario es que resulta que era el trabajador el que tenía la opción, no la Administración, es lo que quiero concluir. Sí. Bien. Además, no sé si el señor... el señor David tampoco, es que no tiene ningún beneficio con el cambio de ese puesto. Es decir, yo honestamente tampoco lo veo, pero bueno, eso lo verá su señoría. A ver, respecto a la eliminación de la ficha de la I, de incompatibilidad. Pero es una cuestión que no se ha preguntado, pero que yo no voy a rehuir. Parece ser que la ficha, cuando se hace la modificación, antes tenía una I de incompatibilidad y luego cuando se modifica esa I se elimina del puesto. ¿Esto significa que se estaba haciendo el puesto compatible con
otra actividad pública o privada? Mira, como establecen las bases de la propia convocatoria del puesto, la incompatibilidad de ese puesto, al igual que la de otra, se rige por la ley. Es que estaba La ley del 84, estaba buscando el contrato, la 53-80. y el contrato en su cláusula segunda dice: el desempeño del puesto está sometido a las restricciones contempladas en la ley 53-84. Sí. Es decir, que no es el empleador el que determina si un trabajador puede trabajar o no, es la ley, en definitiva. Claro, la ley, tú solicitas la compatibilidad y en función de las horas que tengas, de que el puesto no vaya en relación con el puesto que estás ocupando, es una serie de materias. Por ejemplo, por si algún día yo trabajara en la Diputación. Si yo trabajo de 8 a 3 y a mí la Diputación me dice tú de 8 a 3 y ya no puedes trabajar en nada más, y yo, sin embargo, por la tarde quiero dedicarme a la carpintería a modo profesional de a partir de las 4, ¿a mí qué me lo va a impedir? ¿La Diputación puede decirme que no? ¿O tengo que acudir a la ley? Y si la ley me lo permite, seré compatible, y si la ley no me lo permite, no seré compatible. La ley es la que manda. Es la ley. Sí. Por lo tanto, que estuviese la I o no estuviese la I, concluyo que es un total brindis al sol. Sí, bueno, tampoco, o sea, las RPT muchas veces tampoco tienen la palabra final. Al final está la legislación vigente que es la que manda. Y los tribunales, efectivamente. Claro, sí, efectivamente. sobre eso hay una amplia jurisprudencia, ¿no? En definitiva, referida a la libertad de desarrollo de las personas en el ámbito del trabajo y de que los contratos no pueden quedar a la interpretación de una sola de las partes, ni mucho menos a la imposición de una sola de las partes, por muy empresario, por muy empleador que sea. Eso es lo que dice el derecho del trabajo. Y esto es una relación laboral, la de don David. Sí, es un puesto de alta Pero, claro, dirección. las valoraciones jurídicas las deja usted para el momento procesal Tiene- oportuno. tiene Sea lo totalmente. más concreto posible, se lo vuelvo a repetir por cuarta vez y vaya concluyendo. Tiene totalmente la razón, su señoría, nos venimos arriba con esto, pero lo pondremos la solicitud de Ahí es donde sobreseimiento. tiene que ponerlo. Por favor, vaya concluyendo. Pero es que hay una doble inutilidad de esto de la I, porque es que el señor David no solicitó jamás la compatibilidad. A mí no me la ha solicitado. Bueno, a usted tampoco, porque es al Pleno. El Pleno es el órgano, el Pleno de la Corporación es el órgano competente para conceder la No, compatibilidad. pero que no quiero decir, no lo ha comentado conmigo para solicitarla. Normalmente, pues mira, voy a solicitarlo, se comenta. Comentar siquiera. A mí Las nunca. solicitudes formales tampoco. Bien. La Oficina de Artes Escénicas. Por fin alguien que nos contesta quién es esto de la Oficina de Artes Escénicas, probablemente porque trabaja en ella. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? Ya lo he explicado antes, no lo conteste. Una unidad funcional, concluyo. Sí, Para una no estar- unidad funcional de estructura. Vale. Entonces, en cualquier caso, esta expresión oficina es habitual en el lenguaje administrativo. Hay un montón de oficinas que Oficina- uno realmente no sabe dónde demonios están. Si son telemáticas, si son electrónicas, pero oficinas hay muchas. Tenemos oficina de resolución de conflictos, oficina de igualdad, oficina de... Hay muchas oficinas, sí. Teletrabajo. Que Teletrabajo. también se ha dicho que si este señor estaba teletrabajando, o etcétera. A mí hay una cosa aquí que es llamativa. Hay en uno de los correos electrónicos que se intervienen, este señor solicita teletrabajar del 1 de abril al 25 de mayo de 2022. Del Una 1 de ficha abril. de teletrabajo. ¿Me puede repetir? Del 1 de abril al... Al 25 de mayo del 22. Y luego he visto, Está por- quédese con esas fechas. Está por baja paternal, ¿eh? Ahí voy. Luego he visto consternado que aparece el certificado de nacimiento de su hija, el 23 de abril. La ¿Vale? fecha El 23 de exacta, abril. eso Quiere no decir sabía. que este señor trabaja también estando de licencia paternal, porque él está de licencia paternal, según Él no- aparece, desde abril. Él no puede, no tiene derecho al teletrabajo, ¿eh? Desde abril hasta agosto está de licencia de paternidad. ¿Es eso? Sí. Sin Hasta embargo, finales de él, agosto. sí, quiero decir que sigue trabajando por teletrabajo, por tierra, mar y aire, pero sigue trabajando también incluso en licencia de paternidad. Sí, y durante la excedencia que hizo también tuvo conexión conmigo durante todo el tiempo. Si no, la realización del gato con bota no se podría haber realizado, por De ejemplo. hecho, mire, para constatar eso, hay correos en esa fecha en el que él pues sigue mandando papeles, sigue con sus proyectos, sigue apretando para que se lleven a cabo las acciones en plena licencia de paternidad. ¿Concuerda esta, por tanto, con lo que nos dijo el propio señor David Sánchez, que está trabajando 7 de 7, 7 días de la semana de 7? Eso doy yo fe. Doy fe de que es así. ¿Es así? Sí. Y entonces, por último, entonces como está certificado en autos que no
pidió teletrabajo, pero yo veo aquí una ficha de petición de teletrabajo que al parecer no fue a ningún lado. La explicación, ¿cuál puede ser? Yo creo que lo que pidió el señor David es control remoto, acceso al control remoto. O sea, el señor David confunde trabajar en remoto con lo que es el teletrabajo. Ese es su nivel de... Conociéndolo como lo conozco, creo que lo que pediría sería Bueno, ¿por qué no? Porque él que no tiene por qué saberlo. Él es especialista en lo que es. Claro. Es un músico, yo creo que eminente, pero... De hecho, a mí muchas veces me ha preguntado, sí. ¿cómo desde casa me puedes mandar tal? Porque yo accedo desde mi casa al control remoto. Y yo creo que lo que hace, en ese momento lo que solicitaría sería acceso al control remoto, pero no teletrabajo. Teletrabajo, vamos, si lo pidió se lo tuvieron que denegar, ¿verdad? En cualquier caso, ustedes probablemente detectan eso, ponen en contacto, ponen en conexión su solicitud de teletrabajo con el periodo de su licencia por paternidad y obviamente no le dan el teletrabajo. Por eso no consta en recursos humanos. No se le puede dar teletrabajo. No tiene opción a teletrabajo. Y lo que sí, pues puede seguir trabajando desde casa y seguir haciendo actividades, claro. Sí, no debe hacerlo, pero no podemos controlar eso. No hay más preguntas, señoría. ¿Puede usted marcharse, Manuel? Muchas gracias. De acuerdo.